Capitán América Centinela de la Libertad 166, 184, fin. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 166. 1945. Los hombres en la sala llena de humo discrepaban en muchísimos aspectos. Discrepaban sobre si Alemania o Japón había sido la mayor amenaza, y cuál debería haber sido el blanco de mayor atención. Discrepaban sobre el uso del arma que la mayoría conocía, pero de la que nadie quería hablar. Discrepaban sobre la validez de la planeada invasión de Japón. Discrepaban sobre el uso de seres con superpoderes en dicha invasión. Discrepaban sobre la participación de los aliados europeos en dicha invasión. Discrepaban sobre qué hacer en caso de victoria sobre Japón, y si la guerra debía terminar o simplemente pasar a manos de sus expansionistas aliados soviéticos. Discrepaban sobre la conducción de la guerra, el botín de guerra y las responsabilidades de los victoriosos. Sobre todo, discrepaban sobre el destino de un hombre. Un hombre al que algunos respetaban y muchos temían. Pero había una cosa en la que sí estaban de acuerdo. El capitán Steven Rogers era un soldado del ejército de Estados Unidos, y eso lo convertía en un problema para el ejército. Se cree un dios, concluyó el joven mayor, basándose en parte en sus propias conversaciones y observaciones con el hombre, y en parte en decirles a los generales reunidos lo que querían oír. La reacción fue más fuerte de lo que esperaba, pero en cuanto todos dejaron de exclamar a la vez, el joven psiquiatra de uniforme militar logró responder a la única pregunta verdadera. En una sala llena de ancianos acostumbrados a que su voz fuera la única que importaba, no fue poca cosa. ¿Qué demonios le lleva a esa conclusión, mayor? Bramó el teniente general Phillips entre la cacofonía de indignación. No pretendía que se me malinterpretara. No es un delirante ni está convencido de poseer poder divino. Más bien, se describe a sí mismo de una manera que inconscientemente se asemeja a la definición clásica de una deidad. Una deidad no se define tanto por su poder como por lo que representa o simboliza, y él cree ser un símbolo para el pueblo estadounidense, tanto como Mercurio o Zeus lo fueron para los antiguos griegos. Ha dicho en nuestras sesiones que cree estar sirviendo a algo superior a las Fuerzas Armadas. Que él mismo representa a todo el pueblo estadounidense de una manera que ni siquiera el presidente puede. Que está por encima de la autoridad del mando militar y debería actuar con independencia. Ha dicho que es un símbolo del sueño americano, la personificación de la libertad, y que le es imposible representar algo que no posee. ¿Qué pasa con el tema de la fuerza letal? Preguntó el general Ricard. Él cree que, como representante de esta autoridad superior, es moralmente irresponsable matar a sus enemigos cuando está en su poder evitarlo. Además, cree que este mandato se vio reforzado por la elección del arma con la que fue entrenado y la misión que le fue encomendada. Aun cuando, como he dicho, cree haber superado esa misión inicial. Esto es lo que nos ha puesto en este dilema, porque insiste en que tiene que ver al presidente. Sostiene que puede convencerlo, no del uso del arma. ¿De qué sirve un soldado que no mata? Se quejó un general de brigada más joven. Esa es la pregunta central, intervino el general MacArthur, aprovechándose magistralmente de la pregunta. Es justo eso. Ya no se considera un soldado. Cree que es algo más. Es más, afirmó el general Phillips. Sin embargo, no creo que haya olvidado lo que es. Ninguno de nosotros tampoco. Exclamó Patton con su voz de uñas clavadas en la pizarra. Ese chico valía una división entera para mí en Europa. Nada ha cambiado, excepto el mundo entero. Una voz serena se escuchó entre el caótico murmullo, silenciándolos a todos. Todas las miradas se dirigieron al jefe de Estado Mayor mientras consideraba sus siguientes palabras. Todos dicen que no ha sido él mismo desde la muerte de su compañero. El general Marshall finalmente dijo. Yo digo que sí, solo que más que nunca. Pero sus misiones han cambiado porque el sargento Barnes ya no está con él para hacer las cosas que él nunca haría, las cosas que debían hacerse. El mundo entero, el alcance total de nuestro conflicto ha cambiado. Estamos al borde de una guerra que bien podría no terminar nunca hasta que toda la civilización quede reducida a cenizas. Necesitamos un Capitán América que lo entienda y esté dispuesto a hacer lo necesario para evitarlo. Ese hombre es un héroe. Le espetó Patton a Marshall con una audacia que solo el petrolero poseía. Ese hombre es un debilucho. Replicó MacArthur, sin darle a Marshall la oportunidad de reprender a Patton por su cuenta.
Todos tenemos nuestras propias opiniones sobre lo que es, pero lo que está en juego aquí es qué utilidad puede tener para nosotros, dijo el general Ross, interponiéndose peligrosamente entre dos oponentes peligrosos. ¿Qué dices, Bill? Es tu hombre, le dijo el general Eisenhower a Bill Donovan, quien había hecho todo lo posible por desaparecer entre la multitud. Solo hay 3 opciones, señor, dijo el general Donovan. Mientras entendamos esto, será más fácil aceptar un curso de acción. ¿Qué opciones ves? Preguntó Ike, poniendo la pelota en manos de Donovan. Primero que nada, podríamos matarlo, dijo Donovan. La sala quedó en silencio. El mundo ya cree que está muerto. Esa es la historia que les dimos después de la explosión, cuando los hombres en tierra creían que el capitán sería más valioso como mártir y como agente clandestino. Tenían razón en lo primero, pues se registraron muchas victorias el día que se supo la noticia. No tenían tanta razón en lo segundo, ya que el capitán rechazó la orden de infiltrarse y recibir el entrenamiento necesario para su nueva vida. Matarlo sería simplemente cuestión de mantenernos fieles a nuestra historia y reducir las pérdidas. Eso no es aceptable, gruñó el general Phillips. No es la opción más ideal, estoy de acuerdo, dijo Donovan. Por eso lo mencioné primero. Funcionaría, afirmó MacArthur. El presidente ya ha encontrado a otro payaso para llenar el traje. Rechaza su nueva misión. Digo que es prescindible. Respetuosamente, no estoy de acuerdo, señor, respondió Phillips. En cualquier caso, una cosa es segura. Debido a ese desarrollo, nunca podrá volver a ser el Capitán América, afirmó Donovan con sensatez. Lo que nos lleva a la segunda opción, ¿qué es eso? Preguntó Marshall con severidad, pues no era de los que hacían pausas dramáticas. Lo dejamos ir, dijo Donovan. Lo dejamos regresar a la vida civil como tantos otros soldados tendrán que hacerlo después de esta guerra. Si alguna vez volvemos a necesitarlo, sus músculos no se irán a ninguna parte. Escandaloso, dijo Ross. No solo es un desperdicio de un recurso único, sino que sabe demasiado. Casi todo lo que sabe está muy por encima de su nivel, y si alguna vez llega a ser tan cínico como para considerar el chantaje, quién sabe el daño que podría causar. De nuevo, eso no es la opción ideal. Por suerte, hay una tercera. ¿No es cierto, General Phillips? Phillips se levantó lentamente de la mesa, sabiendo de qué hablaba el hombre y sabiendo perfectamente por qué quería que fuera él quien lo explicara. Era el único con la experiencia y la credibilidad necesarias para que la sugerencia no sonara a ciencia ficción. Fue un rumor lo que nos dio la idea, dijo el general Phillips. Un rumor que parecía descabellado, pero que nuestros científicos afirman que es posible. Después de su último proyecto, me inclino a creerles. ¿Cuál era el rumor? Preguntó Ross con su típica curiosidad brusca. Vino de los rusos. Un par de soldados borrachos en Berlín hablando de algo llamado el proyecto del soldado de invierno. ¿Soldado de invierno? Se burló el general Toombs. No lo son todos. Phillips lo ignoró y siguió adelante. Los rusos decían que sus científicos estaban experimentando con la congelación de superhumanos peligrosos para ponerlos en un estado de animación suspendida hasta que pudieran volver a necesitarse. Nuestros científicos afirman que esta teoría se llama criogenia y que es algo que se puede lograr con la tecnología disponible. Solo se necesita un sujeto dispuesto. Eso me parece una tontería, dijo Patton con franqueza. Más de un rostro hizo muecas ante el profano general. ¿Estás proponiendo que le hagamos este experimento a Rogers? Preguntó MacArthur. Propongo que consideremos la posibilidad de que llegue un momento en que el mundo vuelva a necesitarlo. Insiste en que el sujeto debe estar dispuesto. ¿Por qué no podíamos simplemente obligar a Rogers a hacerlo? Insistió MacArthur. Los chicos del laboratorio se niegan siquiera a intentar este experimento con alguien que no esté dispuesto a hacerlo. Es demasiado peligroso. ¿Dónde he oído eso antes? Se quejó Patton. ¿Qué le hace creer que el capitán se sometería a esto? Preguntó el general Ross. Creo que es una pregunta que debería planteársele al mayor Mayes, objetó el general Phillips. Todas las miradas se dirigieron hacia el joven psiquiatra. Es un caso complejo y único. El mayor dijo. Ya se presentó voluntario para un experimento peligroso, y es muy probable que lo vuelva a hacer, si el destino de la nación estuviera en juego. Lo es, dijo el general Bradley. Solo tenemos que hacérselo ver así. ¿Y qué tal, señor? Preguntó el general Ross dirigiéndose a Eisenhower. ¿Qué opción vamos a seguir? El general Calvo lo pensó por un breve instante que pareció una eternidad.
Quizás le tomó tiempo llegar a una conclusión, pero todos en la sala sabían que, una vez alcanzada, sería tan definitiva como la palabra de Dios. Seguimos adelante con la tercera opción, pronunció el general Eisenhower. ¿Y si no tiene éxito, señor? Se aventuró a preguntar el general Marshall. Luego siempre está el primero, dijo MacArthur con una chispa maliciosa en la mirada. Los hombres discrepaban en muchas cosas, pero creían saberlo todo. Ninguno había pensado en los agregados que se mantenían en la sombra. Cada general había traído uno, pero uniformados todos parecían iguales. El agregado del general Phillips se esforzaba por no mostrar ninguna emoción, oculto tras su pelo teñido de negro y su bigote postizo. Phillips lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro, solo para asegurarse de que su fachada desapasionada seguía intacta. Querían un agente clandestino, y ella estaba suficientemente entrenado para ello. Llevaba más de 5 años en el cargo. Propongo que consideremos la posibilidad de que llegue un momento en que el mundo lo necesite de nuevo, dijo el general Donovan. Esta declaración dolió más que cualquier otra, y fue el único momento en que su reserva casi se quebró. Las implicaciones de esta declaración no podrían ser más claras. Lo que el coronel Toombs le había dicho era cierto. Ya no lo necesitaban. Te amo y era un muchacho valiente, pero ya no está ahí, Naslun. Hay otra guerra y una guerra por el futuro y ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Adán II. ¡Qué locura! Eres el único que puede hacerlo y no para ti y no para el presidente y no para la nación y para el pueblo. Frío y mucho frío y capitán. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad y por respeto y traédmelo y es un soldado. Míralo y debajo del uniforme y el traje colorido y no. Bucky. No. Intenta conquistarme y goteo. 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 Un ojo azul, nublado por los restos de una conmoción cerebral, se abrió para observar las gotas que caían hacia su rostro, y cada gota le devolvía un poco de consciencia. Estaba oscuro, hacía frío, y parecía haber dormido muchísimo tiempo. Un sueño casi lúcido, tan real que había superado la realidad, se había convertido en una maraña de acontecimientos inconexos y confusos que solo habían terminado al abrir los ojos. No les prestó atención, porque los recordaba todos. Hubo un tiempo en que no los recordó, solo por unos días, y desde entonces no veía motivo para contárselo a nadie. Para entonces, había extraterrestres con aspecto de vegetales, el increíble Hulk, Namor, Spider-Man robots, Kang el Conquistador, maestros del mal, parecía ser algo nuevo cada semana. Pronto, a nadie le importó cómo lo habían congelado, simplemente se alegraron de tenerlo de vuelta. No le habían hecho preguntas y, por lo tanto, no había mentido. Se dio la vuelta, apartándose del agua que goteaba, y encontró su escudo justo a su lado. Lo último que recordaba antes de perder el conocimiento era la capucha que se cernía sobre él, increíblemente enorme. La conmoción que le había desgarrado el sentido había desaparecido, aunque sus otras heridas no sanaron tan rápido. La capucha lo había golpeado como a una mula prestada. Tenía la cabeza despejada, pero sentía el cuerpo como si lo hubieran empapado en ablandador de carne y lo hubieran machacado con un mazo. Estaba seguro de que algunos de sus moretones eran moretones, pero había luchado en peores condiciones antes. El dolor te permite saber que estás vivo, jadeó mientras se ponía de pie. Mirando a su alrededor, se sorprendió de su situación. Había esperado despertar encadenado a una pared o encerrado en algún tipo de dispositivo de crucifixión de superhéroe. Eso era lo que las mentes maestras del crimen preferían mientras se regodeaban, pero no había ataduras a la vista. Ninguna mente maestra regodeándose, tampoco. Solo había una habitación vacía de hormigón que ni siquiera tenía puerta, sino un portal que conducía a un pasillo iluminado. Mientras recogía su escudo en silencio, cerró los ojos y escuchó cualquier sonido que pudiera emanar del otro lado de esa habitación oscura, pero no había nada más que un zumbido bajo que sonaba como electricidad circulando por las bobinas de un refrigerador. ¿Cuál es tu juego, Cole? Se preguntó el Capitán América mientras caminaba silenciosamente hacia el portal y observaba el pasillo. Parecía una especie de túnel subterráneo iluminado con una generosa variedad de luces. En cuanto a mazmorras de supervillanos, esto era, como mucho, de aficionados. ¿Me dejaste ahí tirado esperando que muriera por mis heridas? No le preocupaba demasiado. Había conocido a suficientes individuos como el Capuchón como para comprender la arrogancia que nublaba su juicio. ¿Qué demonios está pasando hoy? Se quejó el Capitán Marvel. Siempre pasa lo mismo, dijo el Hombre Maravilla. Llegamos un día tarde y nos falta $1.
Los dos volaron juntos sobre los daños, observando los bloques de devastación que dejó el Crimson Cowl y los esfuerzos de la policía para restablecer el tráfico. Finalmente aterrizaron en el edificio adyacente contra el que Falcón había estrellado el Cowl. La política seguía impidiendo que las aeronaves entraran en los límites de la ciudad, así que los Vengadores tuvieron que volar de La Guardia a Brooklyn por sus propios medios, pero las variaciones de velocidad se convirtieron en un problema. La Capitana Marvel llegó primero, Simón después, y aún esperaban a la avispa y al halcón oscuro. Todos los demás se quedaron en Westchester. Puedo volar a la velocidad de la luz, dijo Mónica Rambeau con el tono digno que añadía a cada afirmación que Simón le había oído. Si tuviéramos una pista de dónde está, solo una pista, podría estar allí en un instante. Lo encontraremos, dijo Simón. Aunque no lo encontremos, siempre tiene la capacidad de salir victorioso. Solo podemos esperar, suspiró. Podemos esperar que le esté yendo mejor que a este nuevo equipo de Vengadores. Tenemos que darle tiempo, dijo Simón. Todos están aquí porque creen en lo que hacemos. Cuando nos acostumbremos a trabajar juntos, cuando superemos nuestras diferencias, este podría ser el mejor equipo de Vengadores que el mundo haya visto jamás. Esa es una afirmación bastante atrevida, dijo Mónica con una media sonrisa. He estado en varios de estos equipos. En la costa este y en la costa oeste, nunca importó. Podemos hacer que esto funcione. Siempre lo hacemos funcionar. Se hizo el silencio entre ellos por un minuto, mientras observaban la destrucción evidente en la casa de piedra rojiza de Bernie. ¿Quieres mencionar el elefante en la esquina, o lo hago yo? Preguntó Mónica. Supongo que tendrás que hacerlo. No le dijiste ni una palabra a Wanda ni a Visión. No había nada que decir, dijo Simón en voz baja. 3 personas y como nosotros y que han sido tan cercanas y todos sabemos lo que diríamos de todas llenas. Esas cosas y esas palabras que duelen y no vale la pena decirlas. Quizás podrías explicarle si nunca sería suficiente, dijo Simón. No los traerá de vuelta. Trazaron una línea en la arena y yo la crucé. ¿Es realmente este el final? Solo podemos esperar. Sobre Wanda, la decisión que tomó, no tuvo nada que ver con la tuya, ¿verdad? Los ojos de Simón brillaron brevemente de un rojo más brillante, y luego parecieron calmarse. Considerando lo reñida que fue esa votación, y cómo resultó, mejor no entrar en ese tema, dijo Simón, con la mayor sensatez posible. El Capitán Marvel se limitó a asentir. Sé que no hemos servido juntos muy a menudo, siempre pareces irte cuando yo vengo. Si alguna vez necesitas hablar con alguien y no puedes hablar con nadie más, piensa en mí, dijo Mónica, poniéndole una mano en el hombro. Simón le sonrió. Quizás acepte tu oferta. Las decisiones que tomamos en el pasado y no podemos deshacerlas, dijo Mónica. Pero está en nuestras manos avanzar hacia nuevas decisiones. Decisiones, dijo la capucha carmesí, mirando hacia donde Bernadette Rosenthal se acurrucaba en el cubo transparente en el que la había encerrado. Ella le gritó algo, pero el cristal insonorizado lo amortiguó hasta convertirlo en un ruido irreconocible. Sin embargo, no era del todo un misterio lo que había dicho, pues la F y la O dura eran muy fáciles de leer en los labios. La capucha carmesí no le dedicó más pensamientos mientras se giraba para observar el escondite. Era perfecto para sus propósitos. No era más que un par de edificios de 5 pisos muy próximos entre sí, ambos coronados por un último piso construido como un invernadero. Sin embargo, el otro nivel de cristal estaba oscurecido, y este estaba inundado por los focos artificiales. Caía un crepúsculo de principios de febrero, y este no era momento de oscuridad sino de iluminación. Hubo un tiempo en que el sueño de un científico había sido construir una empresa tecnológica que rivalizara con Stark International, usando las herramientas de su propia mente para lograrlo. Sin embargo, solo había sido una quimera. Se había hundido con todos sus demás sueños. La empresa que la compró, sin embargo, no había tenido mejor suerte y los edificios llevaban abandonados desde 2001. Era un escondite perfecto, la pequeña empresa que no podía. Era el ejemplo definitivo de ocultarse a plena vista. Los monitores de las cámaras de seguridad que cubrían las instalaciones le mostraban a un Capitán América golpeado, pero intacto, cojeando inevitablemente hacia su enfrentamiento. Él lo esperaba con ansias. Tu prometido viene al rescate. La capucha carmesí se rió de Bernie, aunque ella no podía oírlo más de lo que él podía oírla a ella. Bernie lanzó más epitafios inauditos. ¿Qué lenguaje?, dijo el capucha chasqueando la lengua. Creo que la señora tiene derecho. La voz fuerte vino desde atrás de él. Capitán.
La capucha giró para encontrarse con la mirada de su enemigo, con la capa ondeando a su alrededor. Me alegra que hayas podido venir. Déjala ir, Cole exigió el Capitán América. No tiene nada que ver con ese juego enfermizo al que estás jugando. Al contrario, es una parte muy importante del juego enfermizo que estoy jugando. La capucha rió entre dientes. Es una rehén hermosa y excelente. El Capitán América le dirigió a Cole una mirada que prometía destrozar al villano miembro por miembro. Si las miradas mataran, estaría muerto, afirmó secamente la capucha. ¿Por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? ¿Por qué la metiste en esto? Dijo Steve, mirando a Bernie con una promesa silenciosa. No te quiero muerto. Dijo el capuchón, llevándose la mano al pecho como herido por las palabras. ¿Quién te crees que soy? ¿Cráneo rojo? No sé quién eres. Toque. La capucha rió. Como decía, no te quiero muerto. Muerto, solo serías un mártir. La semana que viene, 4 impostores intentarían imitarte como tributo. Destruido, serás neutralizado y no tendrás ninguna importancia para mis planes. Había algo raro. Steve lo sentía en la piel. Allí, hablando con la capucha, el villano le hablaba con un tono muy familiar, como si fuera alguien a quien conocía desde hacía años en lugar de un extraño. No como un enemigo, pues no había ni una pizca de la frustración que un enemigo adquiere tras una multitud de derrotas. ¿Quién eres? Preguntó Cab lentamente. Quítame la máscara y lo sabrás, desafió la capucha. A decir verdad, me han golpeado igual de mal que a ti, y no podría ser un desafío. Derríbame, quítame la máscara. Entonces sabrás quién soy. Cab dio un paso de advertencia hacia adelante. Oh. Olvidé mencionar la trampa explosiva. Se rió el capucha carmesí, mostrando un pequeño mecanismo de disparo. Si quito el pulgar de este gatillo, o si ese cristal se rompe, la caja de cristal se llena de agente nervioso VX. Debo recordar agradecer al Departamento de Defensa por inventar una sustancia tan maravillosa. Quizás sobrevivas a la exposición por unos instantes, pero los espasmos musculares de la señora Rosenthal le romperían la columna en menos de un minuto. La cara de Steve se arrugó con horror. No, no puedes hablar en serio. Estás más loco de lo que pensaba. Hablo muy en serio pero tienes razón en una cosa. Estoy, por definición, loco. La cordura se define como la adecuación estructural, o la falta de ella, entre nuestras reacciones al mundo y lo que realmente ocurre en él. Por lo tanto, comportarse razonablemente y racionalmente en un mundo irracional e irrazonable es una locura. También descubrirás que no puedo ser considerado responsable de mis actos, lo cual abarca la definición más legalista. Acepto tu diagnóstico y solo puedo hacer mi parte. Había algo en la forma en que hablaba esa voz electrónicamente distorsionada que le resultaba tan familiar. Simplemente no podía identificar qué era. ¿Qué quieres? Preguntó Cab mientras giraba hacia la izquierda, sin perder de vista a Bernie y a Cole. Quiero ilustrarte, dijo la capucha. Quiero mostrarte por qué nunca ganarás, por mucho que luches, y por qué solo los tontos son héroes. Verás, Bernie es perfectamente capaz de liberarse. ¿Ves el martillo que le di en el suelo? El cristal que la rodea no es irrompible, pero sabe que en cuanto lo golpee, activará el gas. Eres un bastardo sádico, dijo el Capitán América. Oh, ni siquiera sabes la mitad. Rió Cole. Llevo horas viéndolos retorcerse. A Steve le fue imposible pasar por alto la pluralidad de esa declaración. Miró a Bernie y vio las lágrimas de impotencia en sus ojos, murmurando palabras silenciosas. Oh, sí, dijo la capucha con un tono sardónico y serio, muy satisfecho consigo mismo. Lo dije. ¿Creías que la señora Rosenthal era mi única rehén? No es la única que te importa, así que ¿por qué iba a ser mi única rehén? El capuchón pulsó un botón en su cinturón, y el faro de la otra torre se iluminó con fuerza, mostrando una caja de cristal idéntica. Idéntica, es decir, en todo salvo en la naturaleza de su ocupante. Rachel, dijo el Capitán América con total incredulidad al ver a Diamondback allí de pie con un mono naranja de prisión. Oh, sí. Rió la capucha. Por fin lo ves, romper el cristal no activará el gas de su propia caja. Después de todo, eso solo me pondría en peligro si uno de ellos, en un ataque de desesperación suicida, intentara llevarme con él. Durante horas, ambos han tenido las llaves de su propia libertad tras la muerte del otro. He pasado horas diciéndoles cuánto se aman. Deberías haber visto las lágrimas.
Cuando le conté a Rachel tu propuesta, ay, deberías haberlo visto, ella incluso cogió el martillo, el Capitán América los separó en un segundo, y su mano sujetó con fuerza el puño que sostenía el látigo del hombre muerto. Su otra mano encontró la garganta de la capucha, cortándole la risa. El hombre era apenas un poco más bajo que él, pero el Capi lo levantó del suelo y lo estranguló. Basta, escupió Steve, apretándose la mano y la garganta con tanta fuerza que se oyeron crujidos y estallidos en el cartílago y los tendones. Ese es el espíritu. La capucha se atragantó, y la mano que el capitán agarraba se electrizó, enviando espasmos de dolor por todo el cuerpo del héroe estadounidense. Steve cayó hacia atrás, incapaz de mantener el control cuando la corriente se detuvo. Tú, Tos, debes estar cansado de eso. La capucha jadeó mientras rodaba hacia un lado. Es lo último que me queda, así que no tendrás que preocuparte más por eso. Mientras se ponía de rodillas, Cap vio que el interruptor en las manos de la capucha se había reducido a un revoltijo derretido que goteaba de su mano destrozada, lanzando chispas y humo. Su mirada se dirigió a Bernie y Rachel, al ver que nada había cambiado en sus cajas transparentes. El botón era una artimaña, una de muchas, ten por seguro que el gas no lo es. No te saldrás con la tuya, gruñó Cap mientras se ponía de pie con dificultad. Ellos no tomarán la decisión, así que tú sí. Si una de estas cajas no se rompe, ambas se llenarán de gas, en 1 minuto y 30 segundos. No. Oh, sí, dijo la capucha, poniéndose finalmente de pie. Lo harás. Un borrón de movimiento rojo, blanco y azul se estrelló contra el capó, levantándolo y haciéndolo resbalar por el brillante suelo de metal. Levántate, dijo Cap, y Cole obedeció. Minuto 26, dijo Cole un segundo antes de que otro puñetazo lo lanzara por los aires. Levantarse. Minuto 19. Antes de que una patada le hiciera crujir las costillas. Levantarse. Minuto y 6 antes de que el escudo le destrozara el rostro encapuchado. Levantarse. La capucha permaneció a 4 patas, tosiendo electrónicamente, un pequeño hilo de sangre escapando de la oscuridad de su capucha. Este será el minuto más importante de tu vida. ¿Vas a pasarlo, golpeándome sin sentido? El puño de cable arrancó un puñado de la capa y lo puso de pie, golpeándolo una vez, 2 veces, y luego con el codo. No vio nada más que la figura roja frente a él y la neblina roja a su alrededor, pero entonces la capucha cayó de rodillas y sus ojos se clavaron en Bernie. Vio el terror, la tristeza y algo más, la desesperación. Sintió que su mano soltaba la capucha y oyó el golpe sordo de su cuerpo inerte al caer al suelo. Lo sintió de nuevo al mirarla. Esa sensación de parálisis, de estar congelado, que había iniciado todo este sombrío viaje. Por un instante no pudo hacer más que mirarla fijamente, con los ojos fijos en los de ella. Cayó en sus ojos suplicantes, oscuros y de un marrón intenso, igual que los suyos. El capucha rió y gorgoteó, su voz ya no estaba oculta por el micrófono de garganta rota que llevaba puesto. Solo quedan 45 segundos, Steve. ¿Quién será? Conocía la voz, pero no podía creerla. Una mano gigantesca se adentró en el frío gélido que lo atenazaba y lo arrancó de las olas de su parálisis. ¿Hank? La pregunta escapó de sus labios como un susurro. El hombre golpeado y maltratado se quitó la capucha que ocultaba sus rasgos. Tenía el rostro magullado y ensangrentado, pero no cabía duda de que era Henry Pym, sonriendo con una sonrisa congelada que dejaba ver la falta de un diente. ¿Cómo lo adivinaste? ¿Por qué? ¿Por qué siempre te he traicionado antes? Las imágenes se agolpaban en la mente del Capi. Una mano gigantesca emergiendo de la oscuridad, un puño gigantesco golpeándolo contra el suelo. Un rayo punzante disparado desde un guante a la espalda de una joven confundida, una corriente punzante quemándole los nervios. Un ataque de gas paralizante, la capucha carmesí retrocediendo entre el humo, Hank emergiendo. Una pregunta sarcástica sobre quién había sido la capucha carmesí, la mano de Hank alzada, él nunca había sido, la capucha carmesí, Ultron. Mi bebé. Hank tosió. El único hijo que he tenido, el único hijo que he merecido. ¿Sabías que los sorprendí, a Janet y a Ojo de Halcón? Ella estaba embarazada, ¿sabes? Y él se marchó. Yo habría sido el padre, un buen padre. Ella lo terminó. También nos terminó a nosotros. No siempre fui fiel, estaba Tigra, otros, pero dolió, podríamos haber sido una familia, no mi descendencia, pero aún así mi hijo. ¿Por qué? Porque era demasiado difícil en esta vida que elegí para nosotros. Desde María. ¿Recuerdas a María?
¿Por qué crees que elegí el nombre de Vengadores? Yo era el único que tenía algo que vengar, algo que jamás podría ser vengado. Janet. Primero Tony, luego Clint, ahora, otro hombre con alas. Han. Siempre buscando ángeles en lugar de insectos. Mira este lugar, se suponía que sería mi compañía, mi sueño, pero siempre estaba vengando y se desmoronó. Tuve que tomar decisiones, y cada una me costó caro. Todas estaban equivocadas. Steve solo podía mirar fijamente a Hank mientras balbuceaba. El Vengador miraba al vacío, como si hubiera olvidado por un momento que Steve estaba allí. Luego negó con la cabeza y sus ojos parecieron aclararse. Ahora es tu momento de elegir, Steve, dijo Hank, casi con tristeza. Janet Van Dyne miró el triste y pequeño apartamento, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pudo no haber visto todas las señales? La distracción constante, las citas perdidas, las excusas. Había pensado que todo se debía a su relación con Kyle, y a lo que había sucedido antes. Nunca soñó, nunca imaginó, que la sombra carmesí que había estado persiguiendo pudiera ser el hombre más cercano a ella que nadie. En cierto modo, el apartamento era lo que uno esperaría de un hombre divorciado de 40 y pocos años. Un fregadero lleno de platos sucios, una pila de facturas sin leer bajo la ranura del correo con huellas de pies. Cajas de pizza vacías y contenedores de comida china para llevar. Pero este pequeño apartamento estaba a kilómetros del Hank Pym que ella conocía. El científico de renombre mundial que vivía en áticos, lofts elegantes y casas adosadas junto a campus universitarios, no en apartamentos destartalados en el Bowery. Nunca lo habría encontrado si él no le hubiera dado la dirección de su casero en Central Park West cuando se mudó. Por encima de todo, estaba la pared. Toda la pared estaba cubierta. Estaba casi empapelada con fotos de todos los Vengadores, con anotaciones debajo en rotulador rojo anticipando su voto. Ecuaciones matemáticas que no entendía intercaladas con breves comentarios sobre teoremas sociológicos. Había esquemas del helitransporte de S.H.I.E.L.D. robado de los archivos de los Vengadores. Había antecedentes penales de los miembros del sindicato siniestro y diagramas de flujo de planes y planes B. Todo era increíblemente brillante, solo posible para un genio. Todo encajaba tan bien, se maravilló Han. Lo hizo todo. ¿Por qué no lo veíamos? Ya sabes lo que dicen, nadie es tan ciego, dijo Daredevil desde su posición en el alféizar de la ventana. Lo siento, dijo la avispa tímidamente. No lo estés. Yo no. Podemos arrepentirnos de muchas cosas, pero el arrepentimiento no cambia nada. Lo que debemos preocuparnos es qué hacemos ahora. Avispa asintió en silencio. Habían decidido venir juntos tras encontrarse en el lugar del desastre en Brooklyn. Daredevil le había contado a ella, y solo a ella, sobre el latido que había oído momentos antes de perder el conocimiento. Habían decidido venir juntos y llevar esto a cabo, como siempre había sido su intención desde el principio. Esperaban encontrar alguna pista sobre a dónde había llevado a Steve, pero todos los escritos que encontraron parecían las divagaciones de un loco. Tienes razón, dijo Han finalmente. No entiendo cómo pudimos estar tan equivocados. No nos equivocamos, dijo Daredevil, saltando del alféizar de la ventana para aterrizar junto a la pila de correo. Disculpe. Dijo Wasp sorprendida. Todos dejan un rastro, todos tienen un olor, Wolverine los rastrea a todos con él, pero yo no soy un mero buscador, dijo Mac mientras tomaba una de las cartas con una huella e inhalaba profundamente. Se giró para ver la mirada perpleja en el rostro de Janet. Estuvo aquí, dijo Daredevil, sin dudarlo ni un segundo. Lo lograste, Steve, rompiste esta cosa en mi cuello, la cosa que me ha estado controlando durante meses, pero no puedo moverme. Sin saber qué pensar, Cap se arrodilló junto a él y metió la mano detrás de su cuello, sintiendo un disco metálico con una grieta. El controlador. Gritó Capitán. No, pero no sé quién, el disco me ordenó no recordar eso, pero me permitió recordar todo lo demás, dijo Ann con lágrimas en los ojos. Me hizo secuestrar a Rachel, encogerla como te encogí a ti. No hay tiempo. Tienes 15 segundos, Cap miró el cubo de cristal y vio que había una pequeña lectura digital roja que mostraba 15 segundos. No puedes salvarlos a ambos, la trampa lo garantiza, pero puedes salvar a uno. Toma mi máscara, tiene un suministro de aire. Tenía que haber una anulación, un mecanismo de seguridad, algo. Le gritó Cap a Hank. No, una vez que presioné ese botón, no hubo vuelta atrás. Cap se levantó, agarrando la capucha con una mano, pero solo pudo mirar con impotencia a Bernie y Rachel. Sabía, al final, que solo podía tomar una decisión. No quería tomarla porque era irrevocable.
La maldita otra torre estaba tan cerca que podía ver los ojos verdes de Rachel mirándolo, diciéndole en silencio lo que tenía que hacer, pero aún no se atrevía a hacerlo. Lo siento mucho, dijo, aunque sabía que ella no podía oírlo, al ver que la pantalla digital alcanzaba los 5 segundos. Tensó cada músculo de su cuerpo y se abalanzó sobre el cubo de Bernie con todas sus fuerzas. Destrozó la prisión en 1.000.000 de fragmentos, y Bernie se agachó y se cubrió para evitar los cristales que salían volando, pero oyó el estallido del bote de gas al liberar su carga letal. Tiró de Bernie para ponerla de pie, le puso la capucha sobre la cara y desapareció en un segundo. Con el impulso más poderoso que jamás había logrado, su escudo destrozó las 2 ventanas que lo separaban de Rachel antes de embestir su cubo. Siguió con un salto descabellado a través de la nube de cristales rotos, pero casi fue golpeado por su propio escudo al rebotar contra él. Sus extraordinarios reflejos le permitieron atraparlo, pero aterrizó mal al ver que el escudo había rebotado en el cubo. No era de cristal como el otro, pero se estaba llenando de gas de todos modos. No. Gritó Cap, saltando hacia adelante con el escudo en ambas manos, golpeándolo con todas sus fuerzas, pero sin hacerle ni una grieta. Campo de fuerza, nunca escucharía las palabras salir de los labios de Hank Pym mientras yacía en el suelo del otro edificio, a escasos metros del conmocionado Bernie Rosenthal y de una nube de gas mortal. Golpe. 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 El Capitán América aulló de angustia y frustración mientras golpeaba el campo de fuerza con todas sus fuerzas. Pocas cosas habrían sobrevivido al ataque del objeto invulnerable, pero el campo de fuerza resistió. Solo pudo observar cómo Rachel Layton se deslizaba lentamente hasta el suelo, con los ojos en blanco y ambas manos agarrándose la garganta, intentando morir asfixiada en lugar de inhalar el gas pestilente, y fracasando porque sangraba por su piel. No. Gritó Cap, y su escudo cayó de sus dedos entumecidos, haciendo ruido al caer al suelo de metal. Cayó de rodillas, imitándola. Extendió la mano hacia su mejilla. Su caricia solo se detuvo por el campo de fuerza. No podía apartar la mirada. Incluso cuando ella se tornó de un amarillo ictérico, incluso cuando la mucosidad y la saliva brotaron de su boca y nariz, incluso cuando las ampollas comenzaron a formarse y sus lágrimas se convirtieron en sangre. El Capitán América solo pudo ver cómo Rachel Layton moría, y lo recordaría por el resto de su vida. Rachel, sollozó entre lágrimas cuando ella dejó de moverse. Una hora después, Steve Rogers observó cómo se cerraba la puerta de una ambulancia, con un paramédico curtido tapándose la boca con un pañuelo y con aspecto de estar muy enfermo. Rachel Layton se parecía muy poco a ella misma muerta que en vida, un horrible efecto secundario de un arma horrible. El gas que había brotado del lado de Bernie de la trampa solo había sido cloro gaseoso y se había disipado por el agujero que él había hecho en la ventana. El de Rachel había sido real. Apenas sintió el temblor de Bernie contra su costado izquierdo, a pesar de que la rodeaba con el brazo. Ella ya había pasado por eso antes, pero sabía que ningún ser humano podría acostumbrarse. Observó cómo un segundo paramédico llevaba a Hank en una camilla que le inmovilizaba la cabeza. Como no podía moverse, existía la gran preocupación de que tuviera una lesión en la columna, pero eso no se sabría hasta que se le hicieran más pruebas en un hospital. ¿Podemos acompañarlo?, se oyó decir Steve al paramédico. Por usted, señor, cualquier cosa, dijo el médico. Mientras gritaban por las calles de Nueva York, Cap se sentó a un lado de la camilla y Bernie al otro, pero evitaron mirarse para observar a Henry Pym. La hinchazón de sus heridas faciales se había vuelto más grotesca, y tenía un ojo cerrado. Miraba a Bernie con su único ojo sano. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento, le dijo. Está bien, entiendo, no fuiste tú mismo. Había visto esa mirada una vez, después de otro secuestro, cuando provenía de los ojos de Jack Monroe. Fue la última vez que lo vio con vida. Tampoco fue culpa suya. Esa es la cuestión, yo era yo mismo, dijo Hank con tristeza. Me usó, me dio órdenes, pero me dejó decidir cómo seguirlas. Yo tomaba todas las decisiones, yo hacía todos los planes. Me dejaba recordarlo todo, excepto quién daba las órdenes. Era yo, era todo. El pecho de Hank Pym se encogió, un sonido húmedo le salió por la nariz, su rostro se tensó para contenerlo, pero no pudo contener el flujo de lágrimas más de lo que pudo contener los sollozos. Lloró de repente, y lloró profundamente, la enormidad de lo sucedido lo golpeó por primera vez. Bernie se arrojó al pecho de Hank y lo abrazó, agarrándolo por los hombros y emitiendo sonidos tranquilizadores, como una madre haría a un bebé demasiado pequeño para entender.
Steve se llevó la mano a la frente, como inconscientemente había hecho con tantos soldados heridos en el pasado, como esperando que el toque pudiera curar una herida incurable. Si alguien le hubiera dicho hace apenas unas horas que haría esto por la capucha carmesí, nunca lo habría creído. Steve miró a uno de sus amigos más antiguos, el que lo había rescatado del océano. Usado, maltratado y completamente destrozado. Convertido por una mente maestra desconocida en un enemigo que lo había sometido a un tormento como nadie, salvo Cráneo Rojo, lo había hecho jamás. Sin embargo, allí estaba, justo frente a él, incapaz de responsabilizarse de sus actos. Allí estaba, una hora después de asesinar a Rachel, y no había forma de vengarla. No tenía sentido. Nada tenía sentido. Esto no era una resolución, sino el comienzo de otra búsqueda. Voy a encontrarlos, Hank, le dijo el Capi. No me importa si es Hydra, el Imperio Secreto o la magia, voy a atacarlos a todos, y los voy a atacar con fuerza. Voy a atrapar a todos los que puedan ayudarme con esto. Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Décimo Men, los Defensores, si llega el caso. No descansaré hasta encontrar al responsable de esto y sacarlo a la luz. Te juro que se arrepentirán del día en que nacieron. Bernie no podía creer la ira, el odio y la terrible determinación que percibía en la voz de Steve. Si aún estaba en shock por su terrible experiencia, esa voz la sacó de allí. Dejó de pensar en sí misma por completo y empezó a pensar en él. Vio una de sus manos temblar, como si no pudiera evitarlo. Recordó cómo se quedó paralizado, indeciso, durante casi medio minuto cuando comprendió la terrible decisión que debía tomar. Era exactamente lo mismo que le había sucedido al principio de este viaje, lo que lo había llevado a hablar con ella en primer lugar. Bajó la vista hacia el anillo, que aún llevaba en el dedo, volvió a mirarlo y supo lo que tenía que hacer. Steve estaba harto de los hospitales. Lo siento, señor, le dijo la recepcionista, con un apelativo que parecía más respetuoso que formal. El señor Wilson ya ha sido dado de alta. La buena noticia es que sus lesiones no fueron graves. Tenía sentido. Las picaduras bioeléctricas de Anke eran dolorosas para el sistema nervioso, pero no dejaban quemaduras eléctricas ni daños permanentes. El sangrado y los hematomas que el látigo causaban debían de ser dolorosos, pero se necesitaría algo más para mantener a raya al halcón. Disculpe, señor, quisiera hablar con usted. ¿Podría concederme un momento? Le dijo un policía vestido de civil al capitán. No hay problema, oficial, Norris, dijo el hombre. Los dos se alejaron de la recepción. A pesar de lo cansado, golpeado y emocionalmente agotado que estaba, el instinto de Steve le decía que no se trataba de otro policía pidiendo un autógrafo o buscando intercambiar historias de guerra. No eres de la policía de Nueva York, ¿verdad? Preguntó Kat con sencillez mientras ambos miraban por una ventana cercana. No, dijo Norris. Se miraron. No había confianza. Eso complicaría las cosas. Solía ser del FBI. Solía ser de Shield. Solía ser muchas cosas. Ahora soy consultor. Suena a un trabajo realmente bueno en teoría, pero últimamente la gente ignora cada vez más mi consejo. Entonces, ¿estás aquí para darme consejos? Sí. Exactamente eso. Bueno, lo menos que puedo hacer es escucharte, dijo Steve directamente, aunque con cautela. ¿Por qué no puede todo el mundo ser tan razonable como tú? Se quejó Norris con un leve movimiento de cabeza. Mire, capitán, lo respeto a usted y a su trabajo más que a nadie en este edificio, pero tiene que salir de aquí. ¿Qué quieres decir? Su señora saldrá de la sala de reconocimiento en unos 5 minutos. 10 minutos después, este lugar estará repleto de agentes del gobierno especialmente entrenados para detenerla. Ha enojado a la administración y la quieren esposada. Sugiero que, en cuanto la señora Rosenthal salga por esa puerta, se separen. No hay nada que pueda hacer por el Dr. Pym. Ya están en camino. ¿Cómo sabes eso? Dijo capitán. Porque me contrataron para encontrarte, e hice el trabajo para el que me contrataron. Norris se encogió de hombros. Sin sorpresa alguna, Cap agarró un puñado de su gabardina con un puño y lo levantó del suelo. Creo que deberías elegir tus próximas palabras con mucho cuidado, gruñó Steve. Jack Monroe, dijo Norris. Cap estaba desconcertado, pero al menos le permitió poner los pies en la tierra. Nómada, dijo Cap en voz baja. Era tu amigo, amigo de Bernie, y amigo mío, dijo Norris. Todos lo decepcionamos, pero yo más que nadie. Cap soltó la chaqueta. Nadie parecía haber visto el altercado.
Cuando se reveló y cuando le lavaron el cerebro y tomé medidas para asegurarme de que el mundo pensara que estaba muerto. Gracias al suero del supersoldado en su sangre, pudo participar en un experimento secreto llamado Soldado de Invierno. Lo congelamos con criogenia, con la esperanza de salvarle la vida hasta que todo se calmara. El Capi sabía cómo terminaba esta historia. A Jack le habían lavado el cerebro de nuevo y se había convertido en el azote del inframundo. Ahora vagaba por la nación, destrozado, y nadie sabía con certeza dónde estaba. Una vez más, un nómada, pero nunca más un héroe. Lo atraparon. No sé cómo. Achauwai y yo creíamos que lo habíamos escondido en la grieta más profunda y oscura, pero aún así lo atraparon. ¿Estás diciendo que el gobierno tuvo algo que ver con esto? ¿O Industrias Amer? Preguntó Capitán Norris. Negó con la cabeza. Ya no hay línea divisoria entre las corporaciones y el gobierno. Si te atrapan, harán lo mismo que les hicieron a Monroe y Pym. Me pagaron, pero no pueden comprar mi alma. No voy a permitir que eso suceda. Entonces, ¿por qué los llamaste? Replicó Capitán. No lo hice. Solo vigilé este hospital, apostando a que tú o alguien a quien querías acabaría aquí pronto. Gané la apuesta, pero estoy igual de seguro de que alguien me sigue. Fueron ellos quienes tomaron la decisión. Cap respiraba con dificultad por la nariz. El mundo clandestino del espionaje le resultaba familiar, pero le resultaba constantemente exasperante. Ve por tu chica y lárgate de aquí. Los voy a enviar por el camino equivocado. No querrás que este hospital se convierta en una zona de guerra. Enfréntate a estos tipos cuando y donde quieras, con un par de amigos. ¿A quién sugerirías? Norris sacó su teléfono celular y presionó la marcación rápida. Solo dame un par. Hola. Señora Van Dyne, gracias por contestar su teléfono. Sí, soy el agente Norris, gracias por recordar, lo tengo aquí mismo. Sí, puede, pero no puedo mantener este canal abierto, así que simplemente le diré, bueno, adiós. Cerró la llamada. Cap había reconocido la voz de Han, o mejor dicho, su grito de preocupación, al otro lado de la línea. Sin embargo, no pudo entender las palabras que decía. Disculpen que no pudiera dejarlos hablar, pero tienen reconocimiento de voz en todos los teléfonos, incluido el mío, del hemisferio occidental. Norris dijo. La avispa quiere reunirse con ustedes en su apartamento de Manhattan. Si van a aceptar mi consejo, definitivamente deberían ir allí. El desaliñado exagente se quitó la gabardina. También podrías ayudar si te tapas el disfraz. Las botas rojas podrían llamar la atención, pero el conjunto es simplemente excesivo. Cap tomó el abrigo y colgó su escudo sobre su espalda antes de ponerse el abrigo y ajustárselo a la cintura. ¿Por qué haces esto? ¿Perdiste a alguien esta noche? Sé lo que es, dijo Norris con nostalgia. Se llamaba Barb, pero eso no importa. Lo importante es que estos cerdos chupasangres que te persiguen no valen ni un dedo, nunca lo han sido ni lo serán. Aprecio lo que haces, dijo Cap con amabilidad. Sé que debe ser peligroso para ti. Norris lo descartó con un gesto. ¿Quieres compensarme? Encuentra al tipo que le revolvió la cabeza a Pym y dale una paliza. Perdí a muchos amigos cuando se estrelló el Helicarrier. El Capitán América asintió sombríamente. Bueno, date prisa, tienes una cita que cumplir, dijo Norris, señalando con la cabeza hacia la puerta al final del pasillo. Bernie salió por la puerta, con un médico detrás, murmurándole consejos mientras salía. No parecía de humor para seguirlos. Steve se acercó a ella, y no pasó inadvertido para él que Jack Norris se dio la vuelta y se dirigió en dirección contraria con la misma rapidez. Tenemos que irnos, le dijo Steve directamente. Pero y ni siquiera me han dado el alta y señor, llamó Cap al doctor. Los hombres llegarán pronto, es muy importante que coopere con ellos, pero igual de importante que los convenza de que seguimos aquí. El doctor parecía no entender, pero el tono de voz del Capitán América lo obligó a hacer lo que le pidió. Sí, capitán, señor, lo que usted diga. Balbuceó el doctor. Vamos, le dijo Cap a Bernie con suave insistencia, presionando suavemente su espalda con la palma de la mano. ¿A dónde vamos? Preguntó. A un lugar seguro, dijo Cap suavemente. Compartieron el viaje en taxi en silencio. El taxista olía a col. Bernie estaba eligiendo sus palabras. Steve estaba pensando en el señor Pulaski y en Sarah. Al llegar a la dirección del loft de la avispa, el taxista salió y abrió la puerta. Había reconocido fácilmente al hombre. Steve salió y se estiró para ofrecerle la mano a Bernie, pero ella simplemente la miró, parpadeó para contener las lágrimas y negó con la cabeza. Miró hacia atrás, abriendo y cerrando la boca,
tratando de encontrar las palabras que sabía que era capaz de pronunciar. Ella volvió a negar con la cabeza, las lágrimas corrieron por su rostro, y extendió una mano para dejar caer su anillo en la de él. Lo apretó fuertemente en su puño. Se miraron una vez más a los ojos y él cerró la puerta detrás de él. Mientras el taxi amarillo la llevaba por la calle, él lo observó hasta que desapareció de su vista. De niño, se le escapó un globo rojo y lo observó sin hacer nada mientras se elevaba hacia el cielo azul. Lo observó hasta que se convirtió en un punto rojo y luego desapareció por completo, formando parte del cielo azul claro. Lentamente, levantó la vista hacia el implacable gris frío del cielo de febrero, regresando a sus recuerdos, a aquel niño, a todo menos a esto. Entonces empezó a llover. Todos creemos en nuestros héroes. Si hay un hilo conductor común entre todos nosotros, es la creencia de que lo correcto siempre debe prevalecer. Es el optimismo que lucha contra la voz pesimista interior que nos bombardea con evidencias de la realidad en nuestras propias vidas. En realidad, los malos ganan, los buenos pierden y todos mueren al final. Sin embargo, en nuestros corazones siempre hay esperanza en un héroe, aunque sea uno entre 1.000.000, que supere esas adversidades. Una persona que incline la balanza no solo a nuestro favor, sino a favor de todos. El nombre y el rostro pueden cambiar, pero el héroe permanece en el fondo de nuestra mente para siempre. Podemos discrepar sobre qué hace a un héroe o a un villano, pero nunca consideramos que existan héroes o villanos. Nunca lo cuestionamos, y nunca nos hacemos la pregunta importante: ¿cuánto les cuesta esa existencia? Tras su máscara, Steve Rogers intentaba no pensar demasiado en lo que había perdido. Hizo todo lo posible por apartar las pérdidas de su mente. No solo las pérdidas antiguas para nosotros, pero tan cercanas a él, sino también las más recientes. La pérdida de los Vengadores, de Shield, de Sam, Hank, Rachel, Bernie. Liberó estos pensamientos mientras soltaba el anillo de compromiso de su mano, sin siquiera mirar atrás para considerar su destino. En cambio, tensó los músculos y apretó la mandíbula. En cambio, se concentró claramente en su objetivo. En cambio, siguió adelante y siguió adelante. Eso es, después de todo, lo que hacen los héroes. La lluvia caía sobre el Capitán América mientras se enfrentaba a un edificio que le resultaba odioso contemplar. Era una torre de acero y cristal, símbolo del poder y la influencia que podían consolidarse en la mano de un solo hombre. Era como si la codicia y la avaricia humanas hubieran cobrado forma física. En este caso, el hombre era la Capucha Carmesí. Había aprendido su verdadero nombre, pero no podía imaginar otra identidad. Su mente era un torbellino de caos. Amor, pérdida y dolor. Reprimió esos pensamientos mientras el desagüe se tragaba el anillo de diamantes. Necesitaba tragarse sus sentimientos por completo. Fueran cuales fueran, no era momento para la ira, la rabia, el odio, ni siquiera para la venganza. Era momento de justicia, si es que tal cosa era posible dados los crímenes del hombre en la torre. El Capitán América alzó su escudo y avanzó sin mirar atrás. No tenía ni idea de las implicaciones que este día tendría en los años venideros, solo que por fin había llegado el momento que tanto había esperado. Este era el día del juicio final. Había combatido tantas veces antes, como compañero de Bucky, como invasor y como vengador. Sabía que esta batalla no le quedaba más remedio que afrontarla solo. Entró en la sombra proyectada por la torre. Hace una hora, Janet Van Dyne se quedó en la entrada del apartamento de Matt Murdock, observando al supersoldado harapiento y demacrado que entraba cojeando por la puerta. No recordaba la última vez que había visto a Steve tan abatido. Tenía una mirada perdida, como si estuviera en shock, y su mano derecha temblaba inexplicablemente. No sabía si estaba preparado para el impacto que estaba a punto de infligirle o para la carga que llevaba soportando más de 24 horas. Matt entró tras él, crujiendo el cuello como a veces le había visto hacer antes de presentar sus argumentos ante el jurado. Ella lo dejaría hablar, pero sabía que había una cosa que solo ella podía decirle a Steve. Algo que él solo aceptaría de ella. Steve abrió el abrigo que llevaba puesto para ocultar su disfraz y casi se desploma en uno de los comodísimos sillones de Matt. Matt permaneció de pie, se desabrochó el abrigo del traje a la altura del vientre y se preparó para exponer su caso. Pym era nuestro principal sospechoso, como ven, dijo Matt, señalando las diversas pruebas y anotaciones pegadas en la pared de su apartamento. Las ayudas visuales le habían sido prácticamente inútiles, pero Janet las había encontrado esenciales. Ahora es evidente que era un peón, un chivo expiatorio, o ambas cosas.
Steve podía ver fácilmente cómo el diagrama de la investigación tomaba forma en la pared, con varios sospechosos tachados. Le impresionó que hubieran descartado a tantos tan pronto, con extras cerebros criminales como el mago sin alas y el pensador loco, cuando se averiguó su paradero durante los avistamientos de la capucha. Algunos de los sospechosos iniciales lo sorprendieron, ya que tanto Ann como Tony estaban siendo considerados a pesar de su presencia en uno de los avistamientos de la capucha. Según recordaba, Ank había estado fuera de la vista hasta después de la desaparición de la capucha, y en cuanto a Tony, bueno, todo dependía de si llevaba la armadura o no. La avispa asintió al ver al cab mirando la foto de Tony. Lo sé. Fue difícil seguir con la investigación cuando mi compañero era sospechoso, pero se comportaba de forma extraña con respecto a sus líos corporativos y se relacionaba con personajes muy desagradables. Finalmente fue exonerado, pero investigarlo reveló algunas pistas que serían útiles más adelante. La mirada de Steve recorrió las numerosas X rojas que se dibujaban sobre los sospechosos, absorbiéndolas, pero aún más fascinado por aquellos contra quienes se acumulaban las pruebas. Al final, vio la lista de sospechosos reducida a 2 finalistas, y uno de ellos era Hank. No podía creer al otro. Su mirada se dirigió a Janet Van Dyne con incredulidad. Ella hizo lo mejor que pudo para contener las lágrimas. El hombre detrás de la capucha carmesí sonrió mientras su dedo tocaba la reina negra que estaba sobre su tablero de ajedrez. Sus planes habían salido mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Sentado en su cómodo sillón de cuero, contemplando la increíble vista de Manhattan que ofrecía su despacho, aún distinguía las columnas de humo de los incendios en las ruinas del Le Carrier de Shield. El rastro de hollín alimentaba nubes el doble de oscuras, y la lluvia torrencial apenas lograba apagar las llamas. Miró el informe sobre su escritorio y no pudo contener la alegría. Si sonreía más, podría lastimarle la cara. Mañana por la mañana se anunciaría que su empresa había ganado un contrato sin licitación para construir el portaaviones de reemplazo para la agencia de espionaje y proporcionar contratistas paramilitares para entrenar a los sustitutos de los agentes fallecidos. Aunque no se anunciaría el importe real del contrato, en realidad no importaba, ya que el incalculable presupuesto de Shield proporcionaría un pozo sin fondo para su ya de por sí abusivo consorcio. En el informe que tenía sobre el escritorio, sus analistas proyectaban que las acciones de su compañía aumentarían su valor hasta en un 25%. Como accionista mayoritario, eso sería como recibir un cheque por $18.000 millones del tío Sam. No está mal para un día de trabajo. Sus dedos recorrieron la hilera de peones. Había necesitado muchos, pero todos habían cumplido su parte. No le decepcionó en absoluto la desaparición del sindicato siniestro, pues eran peones que habían dejado de ser útiles. No había ganado ni un centavo con sus actividades criminales, por lo que no había rastro alguno que los relacionara. Solo les había pedido su obediencia a cambio de su protección, la cual les retiró una vez cumplidos sus objetivos. Le satisfacía enormemente que los Vengadores no tuvieran nada que ver con su caída, porque ese era el objetivo. La ruina de los Vengadores había sido el objetivo, la ruina de Pym había sido una ventaja, y en cuanto al Capitán América, lo primero que oyó fue el objeto golpeando su escritorio, supo al instante qué era y quién lo había lanzado. Oyó al hombre carraspear detrás de él, y el sonido de las gotas de lluvia resbalando del escudo y goteando sobre su costosa alfombra. Sabía que vendría, aunque desconocía el día y la hora, y a decir verdad, esta vez era tan buena como cualquier otra. Así que por fin has llegado, dijo el hombre detrás de la capucha. El Capitán América no dijo nada. Perdóname, pero siempre quise decir eso. Aún mirando por la ventana la columna de humo oscuro, el empresario no mostraba ninguna emoción, ni miedo ni nada parecido. Ahora que había salido de la oscuridad y se había adentrado en la tenue luz de su oficina, podía ver el reflejo de su adversario en la ventana. Este enfrentamiento no solo había sido previsto, sino que era necesario. ¿Por qué?, dijo finalmente el Capitán América. El empresario simplemente se rió entre dientes. Con tu reputación de discursos prolijos, esperaba un poco más que eso. Dime por qué. ¿Cómo podría el empresario explicárselo a este paladín envuelto en la bandera? Un hombre que había dormido durante Corea y Vietnam. Aunque quisiera desperdiciar su aliento, ¿por qué lo haría? Su comprensión no era necesaria. Solo su destrucción. No entiendo bien de qué habla, capitán, dijo el hombre mientras acariciaba con los dedos un caballero blanco. Ni siquiera intentarás negarlo, dijo el Capitán América, más como una afirmación que como una pregunta. Desataste al sindicato en la ciudad. Destruiste a los Vengadores y destruiste vidas.
Mataste a todos esos agentes del escudo, mataste a Rachel, arruinaste a Hank, y solo quiero saber por qué. El empresario no dijo nada. ¿Por qué lo hiciste, Kyle? Rugió Steve Rogers desde lo más profundo de su corazón atormentado. Kyle Richmond giró en su silla para mirarlo, y en cuanto sus miradas se cruzaron, ambos supieron una cosa. El por qué no importaba. Lo único que importaba era lo que pasaría después. ¿Halcón nocturno? Dijo el Capitán América con incredulidad. Yo mismo no lo podía creer, dijo Matt. Pero al final, la evidencia es irrefutable. Él es el que está detrás de todo. Todas las pistas conducen a él. Había un enorme grupo dedicado a él. La primera del grupo eran fotos del Escuadrón Siniestro original, con él como miembro. Este grupo central constituía el núcleo del sindicato, y su conexión con él no era tan inocua como parecía a primera vista. Otro par de fotos lo mostraban luchando contra el Capitán América y Daredevil, saliendo perdiendo en ambas ocasiones. Había una foto de él con los defensores, estrechando la mano de los directores ejecutivos de Brandcorp, Amer Industries, Stanley International, Roxxon Oil y otras empresas involucradas en el asalto corporativo a Stark Solutions. Junto a estas, había un memorando corporativo que finalizaba la incorporación de todas estas entidades bajo Richmond Avionics como subsidiarias autónomas. Había documentos legales, incluyendo una queja escrita contra Shield por declaración injusta de muerte y confinamiento ilegal. Otras fotos lo mostraban abrazando y sonriendo con varios miembros de la Comisión de Actividades Sobrehumanas. Steve casi no escuchó las explicaciones que Matt dio para cada uno, tan concentrado estaba en las verdades que se desarrollaban y en su incapacidad para creerlas. Todo esto fue circunstancial, por supuesto, hasta el ataque a la sede de Shield, dijo Matt, señalando los restos de una de las mochilas propulsoras del escuadrón. Fue fabricada para Richmond, y de hecho era exactamente el mismo diseño que usa en su propia identidad disfrazada. Al inspeccionar el disco que le quitaron del cuello a Hank, puedo decir que fue fabricado con el mismo equipo. Ni siquiera intenta ocultarlo. No, lo creo, admitió Steve, a pesar de creer en la precisión de los sentidos mejorados de Matt. No lo hicimos, dijo Matt. Como puede ver, ni siquiera se le consideraba un sospechoso serio hasta que la comisión le amenazó con respecto a los defensores. Fue así como sospechamos de él al principio, y por eso grabé mi conversación cuando lo confronté, dijo Janet en voz baja. Esta es nuestra prueba más contundente, pero es difícil de presentar, dijo Matt, sosteniendo la grabadora. Detrás de sus inescrutables gafas oscuras, parecía estar mirando a Janet. Tócala, dijo con firmeza. Mientras presionaba el botón, Matt Murdock asintió respetuosamente en su dirección. Aunque ustedes dos no pueden oírlo, su latido es tan claro como puede serlo para mí. También lo son sus mentiras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ayudaste al gobierno a destruir a los Vengadores? ¿Qué quieres decir? El gobierno los utilizó como influencia. Dijeron que si no nos sometíamos a sus exigencias, los defensores habrían aceptado ocupar nuestro lugar. ¡Qué locura! Los defensores y no podríamos organizarlo y llegaríamos tarde a nuestro propio funeral. La única razón por la que Hulk aparece es para asaltar la nevera de Doc. Namor renuncia cada semana. ¿De qué están hablando? Eso fue una mentira, dijo Matt Murdock. ¿Quieres decir que no lo sabías? Ni siquiera soy el líder, así que no puedo hablar por todo el equipo. Ni siquiera tenemos un líder. Solo soy el dinero. No se me ocurre ninguno de nosotros que se hubiera aliado con el gobierno. No creo que la derecha religiosa nos apoyara cuando descubrieran que el hijo de Satán solía estar en el equipo, y tampoco acabaron de acostumbrarse a Gárgola. Patsy se horrorizó al enterarse de lo que pasó después de que volvimos de la dimensión de Dormammu. Namor tampoco estaba contento. Ambos creen que todo habría sido diferente si ellos hubieran estado allí. El corazón acelerado, intentando evitar una mentira con palabras rápidas. Mezclando verdades sin responder la pregunta, dijo Murdock. ¿No estuviste involucrado en ello? No. Claro que no. Mentira, dijo Matt con contundencia. Me alivia oírte decir eso, Kyle, ¿me amas? Por supuesto, el dedo de la avispa golpeó la grabadora, silenciando el resto de la conversación. Matt Murdock no dijo nada. Pero podía oír el nudo en el pecho que reprimió un sollozo, podía oler las lágrimas que querían caer. La respuesta a esta última pregunta era un secreto que compartirían, pero jamás revelarían. Si fuera una sola cosa, podríamos darle el beneficio de la duda, dijo Matt. Por desgracia, todo suma. Su venganza contra ti, contra mí y contra Shield.
Motivo y oportunidad, tantas oportunidades. Pasamos tanto tiempo cuidándonos las espaldas que nos apuñaló en el estómago. La avispa finalmente rompió a llorar, y Matt la abrazó y apoyó su cabeza en su hombro. Ella se estremecía con cada sollozo desgarrador, recordando cada abrazo, cada beso, y viendo solo los restos que quedaban de Henry Pym en su mente. Quiero matarlo. Sollozó en el hombro de Matt, temblando con cada palabra. No puedo enfrentarlo porque no sé qué hacer, no sé qué hacer. El Capitán América se levantó lentamente. Su incredulidad se desvaneció ante la reacción de la avispa y la respuesta arrogante del astuto hombre de negocios a la pregunta tan seria de Janet. Solo una mujer enamorada podría haberse dejado convencer por esas palabras, y no hicieron falta los sentidos agudizados de Daredevil para percibir la mentira en la voz. Como dije antes, ni siquiera intenta ocultarlo, dijo Daredevil. Solo lo ocultamos tanto tiempo porque no podemos probarlo. Solo nos deja lo suficiente para saber que es él, pero no lo suficiente para demostrarlo. Te creo, y sé lo que tengo que hacer, dijo Steve, poniéndose la máscara del Capitán América. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Steve. Sollozó Wasp, alejándose de Matt Murdock. Capitán y en su estado y Murdock intentó sonar persuasivo. Estoy mejor que tú, y mejor que Sam, dijo Kat con furia. Me voy, empezó Matt. Déjame llamar a los Vengadores, continuó Wasp. No. Tengo que encargarme a todo solo, dijo el Capi. Los Vengadores no pueden involucrarse, hay demasiado en juego. Tú también tienes mucho que perder. Al recordar la decisión de inhabilitarlo por actividades de justiciero, Matt entendió exactamente lo que quería decir el Capitán América. Intentaré respetar tu decisión, aunque no esté de acuerdo, dijo Daredevil. El Capitán América caminó hacia la puerta y puso su mano en el pomo antes de sentir la mano de la avispa en su hombro. Por favor, ten cuidado, por favor, sollozó por favor, no le hagas daño. Steve se giró con toda la dulzura que aún le quedaba. Puso su mano sobre la de ella y luego la retiró. No puedo prometer eso. La puerta se cerró en la cara de Janet, y el sonido que produjo le rompió el corazón. Había mentido sobre los Vengadores, había mentido sobre los Defensores, había mentido sobre tantas cosas y Kyle Richmond no había mentido cuando le dijo que la amaba. Kyle recogió el objeto que golpeó su escritorio, aún con algunas manchas de sangre. El disco de control seguía intacto tras ser retirado y tenía un pequeño logotipo corporativo estampado. Corp Corporation, dijo Kyle, dejando el disco de control sobre el escritorio. Después de tantos incidentes y escándalos, fue una de mis mejores adquisiciones. La compré barata. De pie y mirando al Capitán América a los ojos, sonrió con una sonrisa que no alcanzó el resto de su rostro. ¿De qué exactamente me estás acusando? Tú eres la Capucha Carmesí, dijo Cap sin rodeos. Verás, te equivocas, Cap. Dijo Halcón Nocturno. Ya sabes quién era la Capucha Carmesí. Estabas detrás de él, respondió Capitán. Tonterías, dijo Kyle con una sonrisa. Cap simplemente se quedó mirando. Tras un momento de silencio, Kyle se encogió de hombros en un gesto de rendición silenciosa. No quería arruinar el momento con negaciones sin sentido. Podría haberle dado algunas sugerencias para impulsar mis planes, pero no soy un genio criminal. Kyle rió entre dientes. No soy un genio como Pym. Todo se le ocurrió solo. Algunas cosas eran tan retorcidas que ni siquiera a mí se me habrían ocurrido. Brian Corp tenía una división secreta de clonación, pero clonar a Hyperion jamás se me habría ocurrido. Reunir al sindicato, presionar a los Vengadores, todas esas cosas que se le ocurrieron. Incluso te puso al Super Skrull como chivo expiatorio para quitarse la presión. Ni siquiera sabía qué tenía planeado para Diamond. El Capitán América se abalanzó sobre el escritorio, pero su escudo solo destrozó la cómoda silla de Richmond. Kyle dio una voltereta para esquivarlo a pesar de su traje de 3 botones. Eso sí que fue grosero, dijo Kyle, arrancándose los botones de la chaqueta y lanzándosela a Cap, arruinando su intento de lanzar su escudo. ¿Por qué? Gruñó el Capitán América mientras apartaba de un manotazo la chaqueta voladora. ¿Qué parezco? ¿Un supervillano? Espetó Kyle mientras se quitaba la corbata. No voy a perder el tiempo fanfarroneando, explicando ni justificando mis actos. Viniste aquí a pelear, así que peleemos. El Capitán América se puso en movimiento sin siquiera pensarlo, lanzando su escudo con fuerza letal, pero Halcón Nocturno cayó al suelo justo a tiempo para que el disco pasara por encima de su cabeza. El Capi volaba sobre el escritorio justo cuando Kyle se puso de pie de un salto y le lanzó una patada.
El Capi bloqueó la patada levantando la rodilla y recibiendo el impacto en el duro cuero de su bota. Kyle lanzó un puñetazo, pero lo desvió con la misma facilidad. No se dio cuenta de que era una finta hasta que Kyle dio una voltereta hacia atrás y vio que su propio escudo volvía hacia él tras el rebote. Lo atrapó justo a tiempo, pero una fracción de segundo más lo habría noqueado. Descuidado, Rogers. Cap se recriminó a sí mismo. Elegiste el momento equivocado para empezar esta pelea, dijo Kyle con una voz engañosamente tranquila al ponerse de pie. Por si no miraste afuera, es de noche. Soy más fuerte que tú, más rápido que tú, más joven que tú, mejor que tú. Pruébalo, dijo Cap simplemente. Tengo intención de hacerlo. El Cap cargó contra él con el escudo por delante, con la intención de lanzar su ataque definitivo en la dirección hacia la que se retiraba el defensor oscuro, pero Richmond lo sorprendió manteniéndose firme y agarrando el disco como si fuera un volante. Le sorprendió la firmeza del agarre y cómo lo arrastró con el impulso de la carga, cambiando de posición con un paso lateral casi de judo. ¿Quieres saber qué odio de ti, Cap? Dijo Kyle, agarrando el escudo con fuerza mientras se libraba un tira y afloja por él. No son esas estúpidas botitas de pirata que llevas, ni la palabrería santurrona que siempre sueltas, ni cómo todas las mujeres se desmayan por ti, es este maldito escudo. Nighthawk tiró tan fuerte que arrancó a Cap de sus pies y lo plantó sobre su espalda, todavía tirando con todas sus fuerzas. Nunca entendí por qué alguien intentaría lastimarse los nudillos con esta cosa, dijo Kyle apretando los dientes mientras jugaban al tira y afloja con el escudo. Podría ser irrompible. Cap jadeó de dolor y sorpresa cuando las correas que le sujetaban la palma y el antebrazo se rompieron bajo el brutal tirón de halcón nocturno. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo sucedido antes de que su propio escudo le golpeara la cabeza. Qué lástima que las correas no estén puestas, le dijo Kyle a la atónita leyenda viviente, lanzando el escudo por la ventana de su oficina con un estruendo estrepitoso. Cap miró la cara engreída de Kyle Richmond y vio algo que no había visto antes. Una mirada de agresión casi pura que no podía imaginar. Siempre quise hacer eso. En ese momento, dos cosas se le hicieron evidentes a Steve. La primera fue lo mucho que había subestimado a su oponente y cuánto podría costarle su error de cálculo. La segunda fue que la tensión de tantos combates brutales en los últimos 2 días finalmente lo estaba pasando factura. Su patada de barrido no logró derribar a Kyle, pero le dio la fracción de segundo que necesitaba para ponerse de pie. Su adversario no perdió tiempo en aprovechar la ventaja que le dio ese momento. Cap bloqueó el puñetazo, contraatacó el segundo, pero entonces Kyle le plantó el pie firmemente en medio del pecho y lo empujó hacia atrás casi 20 metros con una patada contundente. Lo único que evitó su caída fue un sofá contra el que se estrelló. ¿Quieres saber mi plan?, le gritó Richmond. La brisa que entraba por la ventana rota le alborotaba el pelo y le ondulaba la camisa de seda. Era simple. Separarte del gobierno, separarte de los Vengadores, separarte de tu escudo y separarte de tu vida. Todo lo demás se lo puedes agradecer a Pym. El disco no lo convirtió en una marioneta, solo en un cómplice voluntario. Cap se puso de pie de un salto con un gruñido y arrojó todo el sofá a Nighthawk, quien lo atrapó a pesar de su sorpresa. ¿En serio, quién lanza un koi?, dijo antes de que Cap los derribara a él y al sofá con una patada voladora que destrozó el marco de madera del costoso sofá. Richmond se puso de pie con dificultad y arrancó la tapicería del sofá por la mitad con un tirón sin esfuerzo, pero solo lo hizo a tiempo para recibir un contundente gancho de derecha y un jab de izquierda del Capitán América. Cayó de culo, pero dio una voltereta y se puso de pie. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el escritorio, y se limpió la sangre del labio inferior con la manga de su camisa de seda. Primera sangre para ti, capitán. Nighthawk rió, como si se tratara de una competencia de esgrima. Los combatientes se rodearon uno a otro, sin concederle al otro ni un centímetro ni una abertura. He esperado mucho tiempo por esto, dijo Halcón Nocturno, mirando fijamente al supersoldado. Desde aquella primera vez que peleamos, ¿sabes? Nunca superé esa vergüenza. Muchos años después, me prometí a mí mismo, que sabrías lo que es perder. Steve mantuvo su postura de batalla, dándose cuenta de que la sangre le goteaba de la palma y el antebrazo, donde las correas de su escudo lo habían mordido. Junto con todos los demás dolores y heridas, no podía darles importancia. Me tomó muchos años y casi $1.000.000 en entrenamiento personal hasta sentirme listo. Entrenamiento con comandos militares, expertos en artes marciales, Taskmaster y un francés llamado Epourier y todos durante el día para que por la noche mis habilidades aumentaran exponencialmente.
Cada uno me dio una pieza del rompecabezas que necesitaba para patearte el trasero y ¿qué tal te va con eso? Bromeó Capitán. Perfectamente, dijo Kyle con una monotonía siniestra. Cap hizo el primer movimiento, llegando con una patada de taekwondo. Kyle la bloqueó con un barrido de antebrazo de kung fu. Kyle contraatacó con un dardo de dedo hacia sus ojos, y cuando lo bloqueó se convirtió en un agarre de antebrazo de jiu-jitsu que Cap contrarrestó con un giro de judo que se convirtió en una patada sabate, un golpe de karate y un codazo de kickboxing, todo en un movimiento fluido. Miyutaka absorbió cada golpe y respondió con una patada de barrido que conectó sólidamente, bloqueando la contrapatada de Cap con un par de antebrazos cruzados. A partir de ahí, el combate se convirtió en una ráfaga tan rápida que los ojos de un observador volaron entre los dos hombres como un enjambre de abejas. Finalmente, un bloqueo falló, un golpe aterrizó sólidamente en su mandíbula, y Cap se desplomó sobre la alfombra de felpa como un saco de cemento húmedo. Luchó por ponerse de pie, pero la habitación daba vueltas y escupía sangre. Fue Kyle Richmond quien lo ayudó a ponerse de pie, derribándolo al suelo con otro puñetazo. Fue como un martillo neumático. Le golpeó con otro y otro y otro y entonces agarró el puño y empezó a apretarlo, se obligó a ponerse de pie, sangrando y aturdido, pero sin querer caer. Me gusta un hombre, con un agarre firme, que demuestre carácter, dijo Miyutaka apretando los dientes, y luego le lanzó un puñetazo a Cap con el otro puño. Por puro instinto, Cap desvió el golpe con un bloqueo de antebrazo de Aikido, retiró el puño que sostenía tras su espalda y estrelló la palma de la mano directamente en la nariz de Richmond. Al contrario de lo que solía retratarse en películas y ficción, un golpe así no era infaliblemente letal. Sin embargo, casi siempre terminaba una pelea. En cuanto el golpe impactó, Kyle Richmond quedó cegado al instante por una tormenta perfecta de dolor, conmoción y su propia sangre. En cuanto Cap lo soltó, se desplomó hacia adelante, cegado por la sangre que manaba de sus lagrimales, ahogándose con la sangre que le corría por la garganta y dejando escapar un chorro carmesí que se deslizó desde su nariz destrozada hasta la alfombra. Los dos hombres estaban a solo un pie de distancia, a gatas, ambos sangrando sobre la costosa alfombra. No les cabía duda de que la pelea había terminado. Solo faltaba decidir quién se desmayaría primero. 1945. ¿Estás seguro de esto? Preguntó el general Phillips. No, dijo Steve. Para nada. Entonces, ¿por qué te ofreciste como voluntario? No lo sé, admitió Steve. Se quedaron juntos frente a la cámara, de la que emanaban frías volutas de niebla. Ninguno podía imaginar que lo que veían fuera otra cosa que ciencia ficción. Era una máquina diseñada para congelar a un hombre. Sus espías insistían en que los rusos ya habían probado con éxito su prototipo, pero que, en su opinión, nunca se había intentado con nadie. Como en muchos otros casos, Steve Rogers sería el primero. ¿Tienen a alguien nuevo? Preguntó Capitán. Se llama Jeff Mace. El primero, no funcionó. Murió defendiendo a un marinero herido, un chico llamado Kennedy. El robot raro dijo que era del futuro. Supongo que los de arriba quieren que tengas la oportunidad de descubrirlo. Adam 2, eso es una locura. Tienes la oportunidad de encontrar a ese bicho raro cuando despiertes, dale un puñetazo por el espíritu del 76. Haré lo mejor que pueda. Sé que lo harás. Sentémonos un momento, hijo. Los intelectuales aún no están listos. Steve y el general se sentaron mientras el hombre mayor encendió su pipa. No puedo creer que haya llegado a esto, dijo el general entre bocanadas de humo. Así es como tiene que ser, dijo Steve. Lo intenté. De verdad que sí, pero a esos científicos nazis que capturé en Argentina, el gobierno simplemente los puso en nómina. Es una guerra nueva, pero aún se puede librar, insistió Phillips. ¿Pelearemos en una guerra, por cuánto tiempo? Preguntó Steve con voz cansada. ¿Contra los rusos ahora? ¿4 años más, o 40, o 100? No. Incluso tú tendrías que morir algún día, Sonji. Steve miró hacia la cámara. Tal vez no. El general Phillips negó con la cabeza. A veces sí te miro y no puedo evitar ver al chico flacucho de la oficina de alistamiento. Otras veces y ni siquiera te reconozco. Pero de todos los soldados que he entrenado, de todos los soldados que he visto, nunca ha habido uno del que me haya sentido tan orgulloso. Si alguien merece descansar y tú eres ese hombre. Steve se pasó la mano por el cabello, sonriendo avergonzado, y luego frunció el ceño profundamente. Lo perdí todo, señor, dijo Steve en voz baja. Mi familia se fue, junto con Sarah, Peggy, Bucky, e incluso el Capitán América.
Bueno, cuando llegas a cierto punto, la vida deja de dar y empieza a quitar. Por eso dicen que el infierno es para los héroes, hijo. Aunque no creo que sea eso. Es la bomba. Sí. Ya lo he preguntado antes, pero ¿por qué no simplemente cooperar? ¿Qué le pasó al chico que quería matar a todos los cabrones amarillos de ojos rasgados del planeta? Tuve la oportunidad, dijo Steve con tristeza. Lucharon con valentía y merecen algo mejor. Nadie en esta guerra ha recibido lo que se merece, así que ¿por qué debería ser diferente? Preguntó Phillips. Esa no es mi decisión. No importa lo que haya dicho el hombre en la sesión informativa, no me considero un dios. Solo quiero hacer lo que creo correcto, y después de quitar tantas vidas y ver tantas otras destruidas, creo firmemente en la santidad de la vida. No quiero volver a quitar ninguna. Garrison solo asintió. No estaba de acuerdo, pero sin duda lo entendía. Nunca pensé que terminaría así, pero claro, nunca pensé cómo terminaría. Al fin y al cabo, no soy realmente humano, ¿verdad? Solo soy otra arma para ellos. Siempre serás más. Más de lo que merecían. Steve se levantó al ver al técnico haciéndole señas desde dentro de un traje de aluminio que supuestamente lo protegería del frío. Señaló con la cabeza hacia donde el general Garrison esperaba tras una mampara de cristal y caminó hacia la cámara de espera. No hizo falta decir más, porque ninguno de los dos creía en las despedidas. ¿Por qué haces esto, soldado? Preguntó el general Phillips con tristeza. Steve Rogers se dio la vuelta, asegurándose de que su uniforme militar estuviera abotonado hasta arriba. Este podría ser el mejor servicio que jamás haya prestado a mi país, dijo sin un rastro de arrepentimiento, y se dirigió hacia su destino. Ojalá el destino no fuera tan frío y escuchó un chasquido y sintió como si su cabeza explotara mientras todo su cuerpo se sacudía. Despierta, veterano. Oyó a Kyle reír con voz nasal al verlo sosteniendo una cápsula rota de sal aromática. Solo un instante después de que recuperó la conciencia, se dio cuenta de que apenas podía moverse. Kyle le había tirado encima una pesada mesa de reuniones y estaba sentado encima, aplastándolo. No sabía cuánto tiempo llevaba inconsciente, pero no debía de ser mucho, porque Richmond seguía respirando con dificultad. Se había quitado la camisa de seda y la usaba para detener la hemorragia de su nariz rota. Tiró la camisa a un lado con la cápsula de nitrato, sorbiendo un poco antes de escupir un poco de sangre coagulada sobre su costosa alfombra. Lo miró, vestido solo con una camiseta interior de algodón sin mangas. Tenía un ojo ligeramente entrecerrado por una hinchazón repentina, el blanco de los ojos totalmente rojo por los vasos sanguíneos rotos, y Steve no podía imaginar que se viera mejor. Déjame contarte una historia, Steve, ¿te importa que te llame Steve? Preguntó Kyle retóricamente mientras se quitaba la máscara azul con la A mayúscula. La arrojó a un lado como si no importara. Steve intentó forcejear, pero ambos brazos estaban atrapados bajo la mesa. Había una vez un niño. Un niño muy solitario. Admiraba a su padre, pero también le tenía un poco de miedo. Un día, el pequeño se hizo hombre y se enamoró. Un día, estaba tan enamorado que no prestaba atención. Cometió un error del que se arrepentiría para siempre, y estaba ahí tan consumido por el arrepentimiento que hizo lo único que podía imaginar para compensarlo. Intentó alistarse en el ejército. Pero ¿y a quién no le importa? Suspendió el examen físico. Imagínate. Ni siquiera merecía la oportunidad de morir por su país en un lugar horrible por razones estúpidas. ¿Te suena algo de esto, Steve? Espetó Newtaug mientras agarraba el cráneo de Steve con ambas manos. Los dos hombres se miraron a los ojos. Un día, un anciano apareció y le dijo al niño que tenía la solución a todos sus problemas en un tubo de ensayo, y que solo tenía que dejarse llevar por la prueba. Así que el niño hizo lo único que creía poder hacer y se bebió el Kool-Aid. Al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Así que tomó los superpoderes, se puso el disfraz ridículo y salió corriendo. ¿Pero saben qué pasó después? Steve solo sonrió con desprecio, pero su visión se volvió borrosa por un momento, viendo a su enemigo como era. Medias de color azul pálido, una fea capa marrón y un ridículo pico por nariz. Me pateaste el trasero, eso fue lo que pasó. Gritó Kyle, soltando el cráneo de Steve y dejándolo caer de nuevo sobre la alfombra. ¿Cuál es tu punto? Graznó Steve, moviendo lentamente ambos brazos cada vez más cerca de la libertad. Cada día tiene una noche, Steve, dijo Halcón Nocturno. Cada caballero de brillante armadura tiene un caballero negro esperando en la oscuridad. Tú y yo, somos tan parecidos que da miedo. El único problema es que, tú eres el pasado y yo el futuro.
Intentas representar el sueño americano sin saber qué es. Sigue hablando, pensó Steve con una mueca mientras continuaba su lucha por ganar centímetros. El sueño americano no es la búsqueda de la felicidad y es la búsqueda de más. Más y más de todo. Tú ves lo mejor en cada uno de ellos, pero yo los veo como realmente son. Sé lo que quieren y sé lo que necesitan. Quieren su gasolina barata, su comida rápida, su gratificación instantánea. Quieren sus drogas, sus perversas orientaciones sexuales, sus matrimonios fáciles de disolver y sus abortos rápidos. Quieren pagar a inmigrantes pobres centavos para que hagan trabajos que antes hacían por dólares y luego quejarse. ¿Crees que la gente de su país necesita un sueño? ¿Que necesita que les alimenten con más mentiras mientras el mundo se derrumba a su alrededor? Ay, no, Steve, necesitan una bofetada de realidad. Steve levantó los brazos hasta el nivel de los hombros y finalmente sintió algo de influencia. John Adams siempre tuvo razón sobre ellos, y Jefferson se equivocó. Los hombres no pueden ser elevados ni ilustrados y solo gobernados. La administración a la que le diste la espalda lo hacía. No me malinterpretes y amo tanto a este país que quiero darle una buena paliza a todos los que no lo aman. La diferencia entre tú y yo es que tengo el poder y la voluntad de hacer lo necesario. Construir un mundo donde los matones de pacotilla se meen en sus túnicas de afeminado y lloren con sus turbantes solo por pensar en atacarnos. Construir un mundo donde ningún hombre ni mujer tenga que vivir bajo un gobierno construido sobre supersticiones irracionales y medievales. Maquiavelo dijo que es más seguro ser temido que amado, y pretendo hacer de Estados Unidos la nación más segura del planeta. ¿Qué demonios te pasó, Kyle? Preguntó Steve con dificultad. Morí, Steve, dijo Kyle. No aquí, no realmente, pero morí. Steve casi había acercado los codos lo suficiente al cuerpo para hacer lo que tenía en mente. Cuando la base del Imperio Secreto explotó, mi mente se desbordó. No sé cómo sucedió, pero me encontré en otro universo y en otro Kyle Richmond, y vi al hombre que podría haber sido. Éramos dos hombres en el mismo cuerpo, y él finalmente recuperó el control, pero yo seguía consciente de todo lo que hacía y simplemente incapaz de actuar. Él pensó que me había ido, pero yo era prisionera en su cuerpo mientras el mío estaba en coma. Lo conociste, ¿sabes? Y yo estaba allí. Experimenté su vida y su muerte, y no puedo explicar lo y conmovedor que fue. No sabes ni la mitad de lo valiente que fue y lo brillante que fue y nunca transigió en lo que creía correcto. Dio su vida para redimir al mundo, y me redimió a mí. Cuando murió y regresé a mi propio cuerpo y renací. Ja. ¿Sabes de qué bromeaban? Nadie me extrañó. Nadie visitó mi tumba invisible, nadie buscó dónde me escondió Shield y salvé el multiverso una vez, ¿sabes? Ni el mundo, ni el sistema solar, ni la galaxia, ni siquiera el universo, todo el maldito multiverso. Ni siquiera tuve un entierro decente, y mucho menos una estatua como la tuya. Me di cuenta de que nunca iba a cambiar el mundo a base de golpes a proxenetas y carteristas. Tenía que pensar en grande. Casi llegamos. Arquímedes dijo. Dame suficiente influencia y podré mover el mundo y, empezó Kyle, pero nunca tuvo la oportunidad de terminar. Con un poderoso tirón, el Capitán América lanzó la pesada mesa y a Kyle Richmond 1,5 metros por los aires, fracturó las piernas debajo de la mesa y pateó hacia arriba con todas sus fuerzas. Richmond quedó atrapado entre la mesa y el techo, y Steve dio una voltereta para esquivarlo mientras todo el desastre se desplomaba. Rodando hacia atrás, se puso de pie de golpe justo a tiempo para ver a Richmond salir de entre los escombros. Quédate abajo, le advirtió el Capitán América. Nunca golpeo a un hombre cuando está caído. Richmond se rió, acunando su espalda baja y mostrando sus dientes ensangrentados. ¿Por qué haría eso? ¿Qué pretendes hacer? ¿Arrestarte? ¡Qué barbaridad! Allanamiento de morada, asalto, destrucción de propiedad, si no me lo estuviera pasando tan bien, podría amenazarte con demandarte. Kyle se puso de pie con dificultad, pero un derechazo circular lo derribó. Solo rió más, escupiendo sangre. ¿Recuerdas, la primera vez que nos conocimos? Preguntó Kyle sin aliento desde su posición boca abajo. Se parecía mucho a esto, dijo Kat con tristeza. Bueno, no exactamente, dijo Kyle, señalando con la cabeza el tablero de ajedrez junto a su escritorio. ¿Recuerdas el tablero del gran maestro? ¿Cómo pude olvidarlo? Bueno, me ganaste entonces, pero esta vez has estado jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez, dijo Kyle mientras se ponía de pie con dificultad, con una rápida patada en el esternón que lo derribó de nuevo. La amplia oficina se llenó del sonido de sus costillas al romperse. Tosió, tuvo arcadas y escupió sangre.
Quédate abajo, advirtió Cap de nuevo, sin esperar que lo escuchara. Kyle se rió y sintió arcadas al mismo tiempo, apenas recuperando el aliento para hablar. ¿Sabes cómo ganar al ajedrez? Preguntó Kyle retóricamente. Steve lo ignoró. Es realmente muy sencillo, dijo Kyle. Sacrificas tus peones, lo sacrificas todo para mantener a tu rey en pie. Le presentas a tu oponente una serie de situaciones imposibles y le permites elegir cómo quiere perder. Yo hice eso contigo, y tú hiciste exactamente eso. Una vez más se tambaleó hasta caer sobre una rodilla. Elegiste ser un sueño cuando Estados Unidos necesitaba una realidad, decidiste ser un héroe cuando tu nación necesitaba un soldado. Fracasaste, en todos los sentidos, y ahora quizá por fin sepas lo que es perder. Los Vengadores son propiedad del gobierno y harán lo que les digan los políticos que yo controlo o serán clausurados. Shield dependerá de mí para funcionar, y si no aceptan mi ayuda, les llevará años reconstruirse. Todo lo que tenías es mío ahora. No todo. Oh, no. Rió Kyle, poniéndose de pie una vez más. Quizás lo sepamos con seguridad cuando Bernie acepte mi oferta de trabajo. Fue como un instante en cámara lenta. Steve se movía sin que su mente pudiera registrarlo, la fuerza de su ira fluía desde su corazón hasta su hombro, a través de su brazo mientras surcaba el aire, empujando con todo su cuerpo desde la planta del talón, atravesando su columna vertebral y finalmente al puño que se estrelló contra la cara de Kyle Richmond. Abrió los ojos de par en par al ver a Richmond caer al suelo, suspendido a 1,5 metros del suelo por un instante, despejando todos los escombros tras él para caer sobre la alfombra con un golpe sordo, rodando varios metros después. Su puño tembló por el impacto, y no recordaba haber golpeado jamás a nadie con tanta fuerza. Temblaba de rabia, de decepción y de incredulidad por su pérdida de control. Maldito seas, dijo Cap, trepando por los escombros mientras Kyle gemía y se daba la vuelta. Lo agarró por la camisa y lo levantó para que lo mirara. Maldito seas por lo que has hecho. Recuerda, dijo Kyle con una sonrisa ensangrentada. El infierno no es solo para los injustos, sino también para los santurrones. Steve se dio cuenta de que tenía una mano alrededor del cuello de Kyle, y la urgencia de apretarlo con más fuerza lo quemaba. En cambio, le aplicó una llave de cabeza y comenzó a arrastrarlo. Lo puso de pie y lo arrastró hacia la ventana rota, sacándolo de sus zapatos. Kyle intentó resistir con las manos, pero Cable estaba cortando el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Lo jaló hacia el agujero de la ventana y lo sacó colgando. Se detuvo justo a tiempo, como si finalmente comprendiera lo que hacía. Creo firmemente en la santidad de la vida. Adelante, dijo Kyle. Hazlo. Es la única forma de que ganes. No tienes pruebas de que haya hecho nada. Cualquier justicia a la que creas que me vas a llevar estará de mi lado. Mátame y al menos podrás decir que fui castigado por mis crímenes. Después de todo, ¿qué hacen los Vengadores? No quiero volver a tomar uno nunca más. Se vengan, concluyó Kyle. Tuvo que emplear todo su control para no romperle el cuello a Richmond y dejarlo caer. No lo harás. Incluso teniéndome bajo control, no puedes hacer lo que debes para ganar. Porque te importa demasiado lo que crees representar. Hazlo, hazlo. El Capi echó el puño hacia atrás y lo golpeó con fiereza, pero en lugar de dejarlo caer, lo levantó por encima de la cabeza y lo arrojó al centro de la habitación. Ambos sabían que no podía hacerlo. Paso tras paso, avanzó hacia él, cayendo finalmente de rodillas junto a su cuerpo caído. Fuiste un héroe, dijo Cap simplemente, con más pesar del que podría imaginar cualquiera que no los haya oído. Fuiste un héroe. ¿No has leído los clásicos? Preguntó Kyle con voz entrecortada. Gilgamesh, Aquiles, Beowulf, Lancelot, todos los héroes caen. ¿De verdad somos mucho mejores? Ese fue el momento en el que la puerta se abrió de golpe. Quietos. Steve oyó los gritos antes de ver a 12 soldados con pistolas M9 desenfundadas irrumpir en la habitación. Normalmente ya estaría de pie y en movimiento, pero estaba tan conmocionado que apenas pudo percibir la amenaza antes de que no pudiera hacer nada al respecto. Todos lo apuntaban con sus armas y él no tenía su escudo. Solo pudo observarlos con sorpresa mientras los examinaba. Eran blancos, negros, hispanos, asiáticos, hombres y mujeres. Lo único que parecían tener en común era el uniforme que vestían. Ríndete, Rogers, dijo una voz odiosamente familiar con un tono divertido. Una figura igualmente odiosa entró en la habitación. Grich. Así es, Rogers. Esta vez te tengo en el punto justo.
Estos magníficos soldados son de la unidad local de la Guardia Nacional en Watertown, Nueva York. Llévatelo, capitán. Una capitana con uniforme de gala se acercó por detrás de Girich y se colocó al frente y al centro de la formación de tropas. Abrió un papel doblado y lo leyó con frialdad. Rogers, Steven, capitán, Ejército de los Estados Unidos, queda arrestado por violaciones al Código de Justicia Militar en relación con declaraciones públicas impropias de un oficial militar, no presentarse al servicio y falta de movimiento. Dejó de leer y añadió: Lo siento, señor. Debe venir en paz. Aprecio su servicio, capitán, pero ya no soy un soldado. Ahí es donde te equivocas, Rogers, gruñó Girich. El presidente de los Estados Unidos se reserva el derecho de llamar a servicio activo a cualquier oficial comisionado en caso de emergencia nacional. Si hubieras recordado reenviar tu correo desde la mansión, tal vez habrías recibido la notificación, efectiva el día anterior a la declaración en cuestión. La ignorancia no es excusa, y si te niegas a someterte a la justicia militar, estoy seguro de que un arresto por hacerse pasar por un oficial militar bastará. Llevas más de 60 años reclamando tu rango. De una forma u otra, me acompañas. Steve intentó ponerse de pie, pero el sonido de 12 interruptores de seguridad al soltarse lo disuadió. Observó a los soldados en sus posiciones de tejedor y notó que todos estaban muy intimidados. Eso no les impediría hacer su trabajo. Su instinto le decía atacar, y sus músculos se tensaron anticipándose. Adelante, susurró Richmond. Me has dado una paliza, seguro que podrías con estos guerreros de fin de semana. Entonces sonrió. La cosa es que, en tu condición, sin tu escudo, ¿cuántos de ellos podrías derribar sin matarlos? Steve miró fijamente a su adversario caído. Esta es la pregunta fundamental, Steve, ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? Steve miró a los soldados que esperaban, viéndolos sudar y temblar, pero sin la determinación de resistirse. Toda su vida pasó ante sus ojos. Una vida de rechazo a rendirse, de rechazo a rendirse. En su mente, su puño voló y desangró el rostro de un coronel japonés, rompió el rifle de un soldado de infantería alemán y destrozó la máscara del mismísimo Cráneo Rojo. Su puño atravesó el hielo y aplastó al barón Zemo, a los maestros del mal, a Hydra y a AIM. Al mirar su puño en realidad, supo lo que les haría a los soldados que tenía frente a él. Al darse cuenta, su puño se aflojó. ¿Quién eres? Miró a Girich. ¿Quién quieres ser? Miró a los soldados. Te equivocas, Kyle, y te equivocas sobre Estados Unidos. Fue todo lo que dijo Steve antes de que ocurriera lo impensable. Lentamente levantó las manos hacia el cielo. Me rindo, dijo el Capitán América. Me iré en paz. Tienes mi palabra. La oficial avanzó con cuidado y desenganchó un par de esposas de su cinturón. Lamento que esto sea necesario, dijo. Por favor, coloque las manos detrás de la cabeza. Ella agarró las esposas con engañosa delicadeza. Por favor, levántese y aléjese del señor Richmond, dijo ella, y él obedeció. Me llamo Capitán Garrison y soy su escolta. Lo acompañaré durante todo el proceso, señor. Los soldados enfundaron sus armas y 6 de ellos se movieron para flanquear al Capitán América como guardias pretorianos. Los demás se movieron para asegurar la puerta y la ventana mientras Girich ayudaba a Kyle Richmond a ponerse de pie. Juntos acompañaron a Steve hasta la puerta. Una suave risa llenó la habitación cuando el hombre conocido como Halcón Nocturno se puso de pie de nuevo. Steve se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Esto no ha terminado, Newtown prometió, capitán. Ya te lo dije, Halcón Nocturno está muerto. Era un hombre que yo nunca debí ser, dijo mientras pulsaba un botón en su reloj. Un compartimento en la pared de su oficina se abrió y reveló su contenido. Una armadura negra articulada muy intimidante con un casco de alas doradas que cubría por completo la cabeza, con los ojos y la boca del casco como un vacío negro y amenazante. En la espalda lucía un par de enormes alas rojas y en el pecho, el familiar símbolo dorado del halcón con alas extendidas. Llámame halcón de guerra. Cap se dio la vuelta lentamente. Esto no ha terminado. Hiciste un buen trabajo aquí, le dijo Girich a Richmond mientras le ofrecía un pañuelo. Serviste a tu país y a la causa de la justicia. Sé que no debió ser fácil. Kyle tomó el pañuelo ofrecido y se limpió la sangre de la cara en una declaración silenciosa. Eres un verdadero héroe. Hablaré con el presidente y me aseguraré de que recibas el metal presidencial de la libertad. Solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Kyle con un extraño grado de humildad. Eso es lo que dicen todos los héroes, Richmond, dijo Girich mientras seguía al último soldado fuera de la oficina.
Mientras los soldados escoltaban al Capitán América fuera del edificio, Kyle Richmond se quedó solo en la oscuridad, disfrutando de la brisa que entraba por su ventana rota y contemplando la destrucción que había sido su perfecta oficina hacía una hora. La prefería así. Recogió una foto rota que se había caído de su escritorio. Era de él con Janet en la playa, su hermosa sonrisa para la foto, pero sus hermosos ojos solo para él. Mirando hacia su armadura, envuelta en sombras, dejó caer el marco roto sobre la alfombra salpicada de sangre. Se acercó al tablero de ajedrez y vio que solo dos piezas seguían en pie, el caballo negro y el rey blanco. Con un dedo, volcó la pieza. Jaque mate, dijo Kyle Richmond con tranquila satisfacción. El fin. El soldado comenzó el día como lo hacía todos los días. Eran las 4 de la mañana y se despertaba a las 5. Sin embargo, los hábitos de toda una vida eran difíciles de romper. Dedicaba el tiempo a hacer cientos de flexiones, abdominales y otros ejercicios calisténicos diseñados para mantener su agudeza mental. Era un momento del día en el que se sentía verdaderamente libre, sin necesidad de pensar en el pasado ni en el futuro, sino de vivir el presente. Los primeros indicios del falso amanecer luchaban con la luz de la luna para iluminarlo, pero en realidad podría haber hecho esta rutina en la oscuridad. Habían pasado 3 meses, y había hecho esta rutina cada mañana. No importaba cuántos meses faltaran, sabía que la rutina lo estaría esperando. Al terminar el ejercicio, miró a través de los barrotes de las ventanas y disfrutó de una buena vista de las llanuras de Kansas iluminadas por la luna. Dentro de esa pequeña habitación estaba su mundo, pero fuera de esa ventana estaba Fort Leavenworth, Kansas. Era a partes iguales base militar y prisión, al igual que él era a partes iguales soldado y prisionero. El juicio no había sido un ejemplo típico de justicia militar, rápida y eficiente a costa de la imparcialidad. El ejército era una institución que había aceptado la realidad de que la vida era injusta y que su sistema legal debía reflejarla. En este caso, esa máxima nunca había sido más cierta. El auditor designado para su caso era un veterano desinteresado que solo esperaba terminar el caso para renunciar a su comisión y dedicarse a una carrera en el sector privado. Insistió en que ahí era donde estaba el verdadero dinero. Hizo poco esfuerzo por cuestionar el punto central del caso, que el regreso de Steve al servicio activo no solo había sido ilegal, sino también escandaloso, pero se dedicó a cuestionar minucias del contrato no firmado, en un intento de, aparentemente, distanciarse del general que supervisaba los procedimientos y asegurar una condena más rápida. En otras circunstancias, Steve se habría enojado con el abogado incompetente, pero en el momento del proceso, cuando le impusieron una censura oficial y una prórroga forzada, para que realmente pudiera construir un caso, solo sintió lástima por él. El fiscal, en cambio, parecía mucho más preocupado por el bienestar de Steve, pero lo expresó hasta el punto de resultar embarazoso. Tras el primer día en el tribunal, por ejemplo, se quejó de que no se exhibían premios ni condecoraciones en el uniforme de gala básico que le habían proporcionado para el proceso. Esto provocó una pausa tediosa en el proceso, donde un equipo de investigadores tuvo que exhumar su historial de guerra para determinar a qué premios, si los hubiera, tenía derecho. Algunos premios exigían credibilidad, ya que había sido herido 21 veces en la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, tenía derecho a 21 corazones púrpuras. Con racimos de hojas de roble, esto podía exhibirse, pero hubo una disputa sobre cuántas insignias V debía exhibir. El bloque de cintas que le prendieron en el pecho le impedía mover libremente el brazo derecho y casi se partió por la mitad al saludar. Estaba tan avergonzado por el ostentoso volumen de sus condecoraciones como por la burocracia que las había creado. El abogado también argumentó que el rango del capitán era incorrecto y que, basándose tanto en el tiempo de servicio como en el grado, habría sido plenamente apto para el rango de mayor y teniente coronel. Esta digresión solo enfureció aún más al juez. El circo resultante se prolongó durante meses y se convirtió en el juicio militar más infame de todos los tiempos, que culminó con el despido del secretario de Defensa, el secretario del Ejército y el jefe del Estado Mayor del Ejército. El juicio se convirtió en un punto de discordia cada noche en los noticieros por cable, con extrañas divisiones que dividieron la polarización conservadora/liberal en 4 bandos, cada uno con diferentes razones para apoyar al capitán o al ejército. La prensa extranjera estaba desconcertada y aterrorizada, pero no podía apartar la vista del desastroso accidente automovilístico resultante. Las camisetas de Liberen al capitán en Alemania se convirtieron en un fenómeno cultural en Francia y Alemania, mostrando el rostro de Steve con un semblante al estilo del Che Guevara, mirando hacia un horizonte desconocido.
Las estimaciones de ventas superaron los 40 millones de euros. Por un breve instante, pareció que se llegaría a un acuerdo que permitiera a Steve regresar al servicio activo con un rol limitado, pero solo requería una admisión de culpabilidad por no presentarse y ninguna mención del delito por el que había sido arrestado. La administración envió a un sicario para asegurarse de que el juez estuviera al tanto de lo que le sucedería a su estrella si permitía que eso sucediera. Al final, tanto el defensor como el fiscal se sintieron decepcionados por la noticia de que el Capitán América había sido declarado culpable de todos los cargos. La sentencia era obscena. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El anuncio provocó disturbios en Washington, D.C. que provocaron llamas que se vislumbraban en el horizonte en Maryland. Irónicamente, solo se controló cuando se llamó a los Vengadores para controlar el caos. De todas las personas que mostraron tal indignación, hubo una que, llamativamente, no la demostró. El propio Capitán América. Cumplió su palabra y aceptó la sentencia que se le impuso. En su declaración posterior al juicio, hizo saber a la nación que estaba orgulloso de vivir en un país donde él y quienes eran como él no estaban por encima de la ley. Dijo que era de suma importancia entender que la ley era la que mandaba y que el líder no era la ley. Dejó en manos del pueblo decidir si eso era cierto. El fiscal se suicidó esa noche tras descubrir que su esposa se había llevado a sus hijos y lo había abandonado. El defensor descubrió que todos los bufetes de abogados privados de Estados Unidos lo habían vetado y solo recibió risas al llamar a la oficina del defensor público. Finalmente encontró trabajo como notario público, atendiendo una pequeña y sórdida oficina de Keynes. Como oficial comisionado, la única prisión donde se permitía el confinamiento era este pequeño fuerte en las llanuras de Kansas. La vida era difícil, sin duda, pero estaba acostumbrado a la estricta disciplina militar que se esperaba de los prisioneros. Tanto los guardias como los prisioneros lo trataban con una deferencia poco común. Algunos incluso expresaban su admiración en cualquier momento privado. Se adaptó rápidamente a esta vida, convirtiéndose en una inspiración para los demás prisioneros cuando fue asignado a trabajos forzados. Incluso el comandante general del fuerte lo elogió como un prisionero modelo y una influencia positiva en la vida de los hombres confinados allí. Muchos se dieron cuenta rápidamente de que su convicción no solo no lo había cambiado, sino que su confinamiento nunca lo haría. Se estaba mirando en el espejo al final de la sesión de entrenamiento, salpicándose silenciosamente un poco de agua en la cara, cuando escuchó la risa. ¡Oh, cómo han caído los poderosos! Exclamó con regocijo la voz, tan familiar. El Capitán América se giró para ver lo que quizás era lo último que esperaba. Al otro lado de los barrotes, medio envuelto en la oscuridad, había una figura risueña en 3 tonos diferentes de púrpura. A través de los barrotes, su rostro azul metálico lo miraba con una expresión de diversión y triunfo. Kang el Conquistador. «Qué lejos tuviste que caer», dijo el viajero en el tiempo antes de chasquear la lengua. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñó Steve. «¿Qué te parece esa gratitud?», le advirtió Kang. «¿Sabes cuánto me costó asegurarme de estar aquí en este preciso instante? ¿Sabes cuántas cosas tuvieron que pasar para que este momento llegara?». Cap se acercó lentamente a los barrotes. «Todo hombre cree ser dueño de su propio destino». Kang rió entre dientes. «Pero no se dan cuenta de que son como una brizna de hierba en el río del tiempo, arrastrados por corrientes que escapan a su control. Quien te trajo aquí, Richmond, no es diferente. Su tocayo en otro mundo luchó contra un hombre parecido a mí, y quizás si hubiera prestado atención habría aprendido un par de cosas en ese otro mundo. Fue demasiado fácil manipularlo. Demasiado fácil endurecer su corazón manipulando los acontecimientos. Me complació provocar tu caída a través de él, porque no tienes idea de lo que vendrá después. Yo sí. Lo mejor de ser del futuro es ir siempre un paso por delante. Así que estás aquí para regodearte», preguntó Steve, acercándose cada vez más. «¿Presumir?», dijo Kang, llevándose la palma de la mano al pecho con aire melodramático. «Ni lo pienses. Solo estoy aquí para ofrecerte ayuda en tu hora más difícil». Los ojos de Steve se entrecerraron. «¿No me crees?», rió Kang. «¿No sabes quién soy? Te he ayudado antes, como Ramatut y como Immortus. Cuando me ha placido, te he hecho muchos favores. Tu reacción hacia mí siempre ha dependido enormemente de la ropa que elijo usar». Steve se acercó más y su adversario no pareció notarlo. «No sabes el poder que reside en la palma de mi mano», dijo Kang mientras esa misma palma comenzaba a brillar.
Steve vio dentro de ese resplandor imágenes que quedaron grabadas para siempre en su cabeza, y las palabras de Kang que las acompañaban. ¿Te gustaría volver a ver a tus padres? Puedo salvarlos, ¿sabes? Bastaría con decirle a tu madre que estás viva. La enfermedad de tu padre se aliviaría con los tratamientos más primitivos de mi época. Si puedo hacer eso por él, ¿por qué no por Sarah? ¿Por Bucky? Solo dilo y nunca llegará a ese plano. Quizás quisieras que tu amada Rachel fuera rescatada de las fauces de una muerte segura por un milagro de último momento. Fácil de conseguir. Todos los resultados altruistas que puedas desear son fácilmente alcanzables. Las segundas oportunidades son un centavo la docena contra alguien como yo. Puedes vivir la vida que deseas, tener el amor que necesitas, ni siquiera tener que ser el Capitán América. Puedo hacer cualquier cosa que imagines, infinitas posibilidades. Su mano se cerró en un puño, apagando la luz de las imágenes idílicas. Solo tienes que rogar, terminó Kang con su sonrisa sádica. Un agarre de hierro le sujetó la muñeca y tiró de su brazo a través de la jaula, tirando del brazo del conquistador hasta que su máscara de metal chocó contra los barrotes. Vete al infierno, Kang, gruñó Steve. El sonido de un hueso rompiéndose resonó por toda la prisión, seguido de un grito espeluznante. No lo viste venir, ¿verdad? Gruñó Steve mientras soltaba el brazo y lo dejaba caer al suelo de cemento. Arrugh. Aulló Kang, apresurándose a ponerse de pie. A lo largo del pasillo, murmullos inundaron el pasillo mientras los prisioneros, despertando, corrían a sus barrotes para ver qué ocurría. El déspota viajero en el tiempo acunó un brazo a su costado y levantó otro que crepitaba con una luz azul. Pagarás por eso, primitivo. Tú, vio al Capitán América de pie, alto y orgulloso, incluso con su uniforme de prisión, mirándolo directamente con ojos azules que no contenían el más mínimo indicio de miedo. La luz azul se desvaneció lentamente de su guante. No. Dijo Kang con una carcajada de dolor. Oh, no. Eso es lo que quieres, y no te lo daré. Este no es tu fin. Tendrás años de sufrimiento, años de arrepentimiento, y cuando finalmente sucumbas, allí estaré. Oh, sí. Allí estaré, capitán, y suplicarás. Oh, suplicarás y suplicarás, suplicarás y suplicarás. No cuentes con eso, Kang, dijo Steve. Lo harás, oh sí, lo harás. Kang rió mientras comenzaba a desvanecerse. Rogarás, y me negaré. Al final no se veía nada más que la boca incorpórea de Kang como el gato de Cheshire. El tiempo está de mi lado y sí lo está, y los guardias de la prisión corrieron hacia los barrotes, sin ver nada donde momentos antes había algo, y miraron a Steve con una expresión de total desconcierto. No fue nada, chicos, les aseguró Cap. Solo un hombrecito triste que no puede evitar vivir en el pasado porque no puede afrontar el futuro. Mientras los guardias se giraban para irse, susurrando entre sí, Steve se giró y se miró en el espejo. La vida no había resultado como él esperaba, pero no maldeciría ni a Dios ni al destino por ello. Había tomado sus decisiones y había sido fiel a sí mismo. Ningún hombre en la tierra podía hacer más que eso. Mirándose en el espejo, supo quién era. No lo definía ningún disfraz ni uniforme. No lo definía como un invasor ni un vengador, un héroe disfrazado ni un luchador contra el crimen. Era el capitán Steven Rogers. Era un soldado. Su nación le había dado la espalda más de una vez, pero la amaba y seguiría sirviéndola. No había aceptado la derrota y jamás se rendiría. Sin importar la situación en la que se encontrara, serviría de ejemplo e inspiración. Era solo un hombre, pero también un símbolo de libertad, y siempre sería su centinela, siempre vigilante. Los poderosos creían que lo habían encarcelado, pero no podían encarcelar la libertad. Fin.